qué está pasando más adelante, que hay un tumulto de gente. Donde todo está al revés, menos Cuba. Interesante. Hacia atrás es donde va la gente que no puede pagar un 5x3. La noche pinera, que se hace una vez. Es más céntrico, si pasa algo puedes hasta gritar y algún custodio, alguna empresa te puede oír. Un alquiler para parejas, así se le llama en Cuba. Y por las salidas ilegales. Es ahora mismo el más popular de la ciudad. El tercer bar al que les recuerdo. De la zona vienen aquí mayormente los fines de... A mí me da hasta escalofrío. A mí no me gusta entrar solo, yo no entro solo. Sé que no nos iban a dejar entrar. Pero ¿qué sucede en este pequeño pueblito de origen inglés, cuidado por un punto de control donde te... Una experiencia única, ¿verdad? Miren cómo salí. Varios sitios que son monumentos nacionales, pero aquí... Bienvenidos a la Isla de la Juventud. Anteriormente Isla de Pinos, hasta que en 1978 le cambiaron el nombre. Lugar que iba a ser próspero, alejado, de no muy fácil acceso. Pero en esta serie que vamos a hacer acá en la Isla de la Juventud, les voy a estar comentando cómo va la cosa por acá, para esas personas que hace tiempo no ven el panorama de la isla. Y para los que nunca han venido y están pensando venir, voy a mostrarles qué lugares son los que pueden visitar aquí. En lo que encontramos un lugar en donde comer, les voy a contar cómo fue que pude llegar hasta acá, hasta la Isla de la Juventud. Me levanté bien temprano. Ya a las 6 de la mañana estaba listo para abandonar el apartamento. A esa hora no se puede confiar en el transporte público. No sabes si la guagua pasará o no pasará. Y coger un carro en la calle era otro riesgo adicional. Así que opté por reservar un taxi. Este tipo de servicios en Cuba cuesta muy caro. Para que se hagan una idea, el transporte desde mi apartamento hasta el Vía Azul me costó 1.000 pesos. Esa estación de Vía Azul que se encuentra justo frente al zoológico, que ya vieron en un video anterior. Y ahora solamente se dedica a los viajes hasta Batabanó y de ahí a la Isla de la Juventud. Aquí también llegué bien temprano. No había casi nadie ahí, solamente unas cuantas personas, una que otra durmiendo. E increíblemente me tocó el número 157, algo que no me quedó muy claro. Respecto a la comida que venden ahí, esto es una muestra. Y el pan con jamón, échenle un vistazo y díganme qué les parece. Aunque el boleto dice 7 de la mañana, la guagua salió casi a las 8:40. Es aproximadamente 1 hora 30 minutos de viaje hacia la próxima estación que queda en Batabanó. Una vez ahí hay que hacer otro chequeo para poder abordar el catamarán. Uno que otro vendedor ambulante, una cafetería, personas ganándose la vida. Hay un detalle, es que aquí no hay aire acondicionado, ni tampoco en La Habana, al menos no en la parte de adelante. Una vez que pasas la zona estéril, sí hay aire acondicionado, pero hay tantas personas que ni se siente. Sobre la 1:10, hasta que no estuvo lleno, el catamarán no zarpó. Fueron unas largas 3 horas de viaje. Y así caminando por el Boulevard de Nueva Gerona nos encontramos un restaurante particular que increíblemente tenía precios bastante asequibles. Y por lo que veo va siendo algo normal aquí en la Isla de la Juventud, donde a mi parecer no hay tantas ofertas gastronómicas. Y en esta aventura por acá por la isla voy a tener un anfitrión que tiene un canal que se llama Armando el Pinero. Para si no lo conocen, pasen por allá y echen un vistazo a su contenido. Sobre las pizzas, ya les contaré en un minuto. La cuenta no es muy elevada si se compara con los estándares de los precios en La Habana, aunque sí, no deja de ser la tercera parte del salario de un trabajador en Cuba. Bueno, ya vieron las pizzas que nos comimos. La relación calidad-precio era correcta, porque las pizzas estaban baratas, no estaban tan buenas que digamos como otras pizzas que son más caras que venden en otros sitios. Pero bueno, eso fue solamente para empezar, porque saben que hice un viaje bastante largo. Ahora quiero enseñarles la habitación, que tiene un estilo muy particular. Vamos a entrar.
Bueno, como ven, ya yo solté mis cosas aquí. Armando, echa para acá, no tengas pena, echa para acá. Miren, para que vayan viendo más o menos. Todas las paredes llenas de discos de acetato. Alberto Herrero, no sé quién rayos es, pero bueno, debe ser alguien famoso cuando tiene un disco. Si se dan cuenta, la habitación lo que tiene es poca iluminación. Solamente tiene este bombillito que está aquí, que está cubierto, y tiene acá un pequeño aplique, si se le puede llamar de alguna manera. Y ahora les vamos a decir por qué tiene poca iluminación. Bueno, lo cierto es que ustedes saben que en Cuba hay un negocio que se le llama, normalmente se le llama 5x3. Son alquileres donde las personas van a hacer el amor. Entonces, ese es un negocio de renta para cubanos. Es una de las modalidades que tuvo su época muy popular, pero que todavía se sigue usando. 3 horas y pagan $5. Claro, en este caso las personas también vienen aquí a quedarse, como yo, que voy a estar aquí durante varios días. Como pueden ver aquí, hay cosas bastante antiguas. Un VHS. ¿Quién no tuvo VHS? Y un televisor ruso. Parece que el dueño de la casa ya se está preparando para lo que viene. Está sacando las cosas antiguas de Rusia. Un teléfono que tiene forma de lámpara. Qué interesante. Y por allá, otro más. Genial. Y aquí un tocadisco. Vamos a echarle un vistazo al baño. Es pequeño, pero mientras tenga lo que tiene que tener, todo está bien. Y aquí hay algunos casetes. Ah, la época de los años 90. Yo sé que muchos de los que me ven ya peinan canas y se recuerdan perfectamente de estos cassettes y de las grabadoras. Como se enredaba esto y había que meter un lápiz por aquí y darle para rebobinarlo hacia atrás. Cara A, cara B. ¿Qué tiempos aquellos, familia? De agua lo que tenemos es ducha eléctrica. Y como en toda buena casa de renta, tiene que haber bebidas, por supuesto. Y más aún en este tipo de lugares donde vienen muchas personas a encontrarse, ¿no? Que en muchas ocasiones son personas que tienen pareja. Bueno, familia, la verdad que ha sido un viaje bastante largo, ¿eh? Salir de la casa a las 6 de la mañana y llegar aquí prácticamente 6 de la tarde. Prácticamente 6 de la tarde, ¿no? Y bueno, así empieza nuestra aventura por la Isla de la Juventud. Aquí tenemos a nuestro anfitrión. Así que esperen buenos videos. ¿Tú querías decir algo? Que te vi abriendo la boca con intención de hablar. Bueno, bienvenido a la isla, ya que es tu primera vez acá en esta pequeña isla que pertenece al archipiélago cubano. Ese es el eslogan de mi canal. Y sí, este viaje promete buenos lugares para que conozcas, para que veas cómo es este lugar. Sí, ustedes saben que cuando yo salgo de La Habana, que visito otras provincias, me gusta explorar bastante y cada vez le voy cogiendo más el gusto. Ya ustedes vieron todo lo que hicimos en Trinidad, todo lo que hicimos en Cienfuegos, todo lo que hemos hecho en Viñales, que han sido los lugares que más he explotado. Pero la isla, ya que tengo aquí compañía y tengo un guía, también la voy a explotar bastante. Así que nada, familia. Este es uno de los lugares más misteriosos de Cuba que tenía un futuro prometedor y que pocos han visitado, ni siquiera los extranjeros. Voy a mostrarles qué pasa en la ciudad tanto de día como de noche. Visitaremos la prisión del terror, la playa de Arenas Negras. Iremos al pueblo de las salidas ilegales y hasta lo último de Cuba, donde los cubanos tienen prohibido entrar. Vamos a pasar directo a la acción. Veamos cómo son las condiciones de vida en el barrio que se encuentra debajo de la montaña y qué hay debajo de esta, muy en lo profundo. Y hasta allá arriba vamos a subir también. Veamos cómo vive la gente aquí y además cómo son sus casas, cómo resuelven su vida cotidiana, y además de eso vamos a visitar una cueva que tiene historia, que han habido desaparecidos, han habido muertos. Es una cueva un tanto peligrosa. Y subiremos a lo más alto de una montaña que se encuentra por allá, Sierra de Casas. Desde ahí van a ver una vista panorámica de toda la ciudad. Y claramente por aquí
es obvio que hay casas bonitas, porque es lo que siempre le digo a ustedes, cuando uno tiene un poco de espacio y tiene los recursos para hacer, uno trata por todos los medios de conseguir los materiales, ya sea legalmente o ilegalmente, que es como mayormente se suelen conseguir las cosas. Que no todo el mundo tiene la posibilidad. Más adelante vamos a ver algunas casas que están un tanto destruidas, producto de las explosiones que se causaban para extraer el mármol de acá, de estas montañas. Esto que están viendo en la esquina, por ejemplo, es un edificio de antaño, de antes del 59, que llegó a ser incluso una bodega en el barrio, que le facilitaba hasta cierto punto la vida a los moradores de aquí, de Nueva Gerona. Pero se fue dejando, vino un ciclón y ya hoy por hoy lo que queda es las paredes. Ese árbol que están viendo ahí da una fruta que se le llama fruta del pan. Una fruta que se come en tajadas, se come frita, se come en puré, en fin. La inventiva del cubano, que en muchas ocasiones no hay aceite y ahí entra las cosas hervidas. La basura es un problema que afecta a toda Cuba actualmente. Se dice que es por los problemas con el combustible. Yo diría que también ese parque automotor que tiene que ver con la recogida de los desechos sólidos está bastante afectado. Y en la isla se echa a ver más todavía. En sitios como estos que están un poco más alejados del centro de la ciudad, se hace un poco más complicado moverse y para hacerlo se hace necesario la utilización de triciclos como ese que ustedes ven que acaba de pasar o de bicitaxis también. No todo el mundo tiene aquí el dinero para comprarse una moto eléctrica y mucho menos para comprar un carro. En barrios como este no hay mucho entretenimiento. Reunirse los fines de semana a tomar cerveza, a tomar ron, ir a ver un juego de pelota en el estadio cuando juega el equipo local. La verdad que no hay mucho. Y los vecinos todos se conocen. Díganme ustedes si les gustaría vivir en una de estas localidades, un tanto apartadas de la ciudad, y así, con estas condiciones de vida. Mayormente aquí la gente se gana la vida trabajando para el Estado. Hay algunos que han empezado a trabajar por cuenta propia. Aquí están viendo en la esquina un vendedor de frutas. Algo bastante típico por acá, por la isla. Y un detalle también que me he dado cuenta es que hay muchos lugares públicos donde hay matas de mango. Así que aquí a la gente, al menos el mango, no le falta. No sé el arroz, no sé los huevos, pero el mango no le falta. Debe ser bastante difícil construir una casa con los salarios que se están pagando ahora mismo. Actualmente estamos hablando de que un saco de cemento cuesta 10 MLC en las tiendas. Una casa medio construir con mochilas en venta. Y aquí hay mangos, ¿ves? Lo que se le llaman mangos bajitos, para coger mangos bajitos. Yo les decía hace un minuto, acá matas de mango es lo que más se sobra.
La gente tiende la ropa para que se seque al sol. Esos son los famosos triciclos, ese que acaba de pasar por ahí, que en las tiendas en MLC tienen un costo de casi $3.000. Si usted lo quiere un poco más mejorado, ya una vez que se haya comprado, hay personas que los compran, los mejoran y los venden. Llegan a costar casi $4.000. Miren, aquí la gente hacen fogatas para hacer caldosas. Los que son cubanos saben bien lo que es una caldosa. Aquella sopa espesa que se hace en días festivos en el CDR. Muchas de las casas que hay por acá, su estado constructivo se deterioró debido a la extracción del mármol. De esta loma de acá y de otra que se encuentra un poco más allá, que no podemos verla desde acá, era de donde se extraía el mármol con dinamita. Claramente eso fue debilitando la estructura de muchas viviendas por acá. Hay algunas en las que se ve claramente el cuarteo en la pared. Y así hubieron muchas que se abandonaron, otras se tuvieron que derrumbar y rehacer nuevas. Y algunas personas viven en casas de madera, como esta que están viendo aquí. Bueno, lo que nos explica nuestro guía es que esta zona de acá, como está casi al final de Nueva Gerona, era el basurero, donde venía toda la basura. Y entonces de toda esa basura se fue cubriendo con tierra y encima de eso se edificaron las casas. Y el otro de Serra Caballo, bueno, aquí hay dos asentamientos de basura. Ah, ya sé que de Serra Caballo queda por allá por la base del Minin, del combustible, por allá atrás. No, y por acá por la entrada de Monte Piedra. ¿Sabes? Monte Piedra. La debilidad del suelo sumada a las explosiones de la extracción del mármol hace que los cimientos de las casas se remuevan y se cuarteen las paredes. De ahí eso que les mostré hace unos minutos. Ya vamos a entrar hacia uno de los lugares que vamos a visitar. Ustedes no se asusten que están detrás de la cámara. A mí me dijeron que viniera con pantalón, que me echara repelente, porque esto es monte, familia. Y aquí no sabemos lo que nos podamos encontrar. Un detalle aquí es que esta loma se presta para muchas ceremonias religiosas. Ustedes saben, para botar despojos. De hecho, van a ver que en el suelo hay muchas plumas y cositas rojas. Ya saben que en Cuba se practican mucho las religiones afrocubanas. Religiones que tienden a hacer sacrificios de animales. Sabio consejo el de venir con un pullover, pero entre el sofocón que podría darme el calor y la batalla con los mosquitos, elegí bañarme en repelente. Cada persona tiene sus miedos y fobias, cosas que no se atreverían a hacer y lugares a donde no se atreverían a entrar. Y más si tienen un pasado oscuro como este de aquí. Donde vamos a entrar ahora es a una cueva que tiene historia de gente que se ha muerto y todo, gente que se ha perdido allá adentro, porque sí, 2 personas que se han muerto allá adentro, muchachos, o sea, que son los que mayormente tienden a meterse en estos lugares a nadar y se desorientan porque como el lugar está oscuro. Y ahí tienen a Armando, que ya lo conocen de videos anteriores, nuestro anfitrión de acá, de la isla. No, la cosa es que... No, mira, no te aguantes mucho de las paredes. El murciélago, la hipospirosis, ahí. Que resbales el tema. Por eso... No, afecta bien así los pies. Entonces lo que es el interior de la cueva. Yo les confieso en lo personal que le tengo fobia a la oscuridad en lugares que yo no conozco. De hecho, no soy el primero en entrar. Por eso en otras ocasiones me he negado a querer venir aquí. Pero bueno, esta vez la ocasión lo merita. A ver, ¿y esta cueva qué función tenía? Porque le hicieron hasta escaleras y todo. Era una mina. Ah, era una mina. Me contaron que en el siglo pasado
se podía navegar en ella. O sea, podías hasta traer un bote y navegar en su interior. Pero dicen que luego, por algún motivo, se perforó el manto acuífero y el nivel del agua creció. También la isla tiene yacimientos de oro, muy poco, pero tiene yacimientos de oro. Y posiblemente este era uno donde se encontraron esos poquitos yacimientos. Sí, hay murciélago. Sí, pero son poquitos. Murciélago y estaban cucaracha, papi. Son Ya, ese es el murciélagos. último. No, todavía. Todavía falta un poquito hasta bajar Sin ahí. miedo. No, yo lo que veo es que las cucarachas están volando y toda esa historia. Y hay un murciélago aquí. No, pero yo para abajo sí, creo que no quiero. A mí me parece que tampoco yo hasta abajo. Sí. Bueno, aquí tenemos nuestro guía valiente. Mira, para allá es donde queda El ojo. el pozo, o sea, era donde entraban las máquinas. Sí. ¿Ves? Una plataforma cuadrada así, entraban las máquinas. Ah, porque las máquinas podían entrar al interior de aquí. Sí, para perforar. Armando, hazme un favor, guárdame las gafas en el bolsillo trasero. Voy. Si entraban hasta aquí, no vieron la de abajo. No, vamos a entrar de abajo. Que se perdieron todo. Vamos a entrar de abajo. Vagones. Sí, sigue por así, que está lleno de agua. El agua todavía está muy baja, pero antes, cuando es temporada de lluvia, a ver, está lloviendo ahora, recuerda que el agua filtra, o sea, llueve ahora, pero de aquí a parte de 15 días que empieza a filtrar el agua en la piedra caliente. Cuando es mucha temporada de lluvia, el agua sigue por aquí. Ya aquí ya está el agua, y está vacío eso ahí. Tremendo. Va bajando. Dime cómo pongo los pies ahí. De ahí, aquí, una mano ahí, una mano aquí, y baja por aquí. Una mano aquí. Ahí. Ajá. ¿Vale? Sigamos. Ahora. El problema es que ando con mucho gusto. Toma manazo. Y ahora, ayúdame a mí. Cuidado con las paredes y con las cucarachas. Cuidado, que parece la película de terror, La Cueva, ¿no? De la Yo sí me acuerdo de la cueva. Yo me acuerdo de la cueva también. Grande. Y es por estas razones, amigos míos, es que no se puede. Qué grande y qué llena de cucarachas. Y qué peligrosa puede ser. Y el cucaracha y el murciélago. La entrada de el poco subterráneo es recto así para abajo. Wow. Y te cuento algo, en el tiempo de la COVID, Ajá. venían las personas a bañarse aquí. Wow, qué peligro. Como estaba todo cerrado, las piscinas públicas, esta era la piscina. Incluso ahí en la entrada donde ustedes estaban, Sí. hubo que se parqueaba una patrulla patrulla. para que las personas no vinieran ahí. No alumbren mucho para arriba para que no se alborote. Ah, Sí, ya. alumbren para abajo, alumbren para abajo. Los murciélagos se vuelven locos con la luz. Sí. Y está todo, está el agua allí, ¿no? Sí, ya, esa es la huella. Que te digo, no ves los niveles de la arena. Sí. Eso llega, el agua llega hasta aquí arriba. Pero parece que no, o sea, Otras veces cuando he venido el agua está... ya de aquí arriba. Así no ves. Y ahí tú ves, ahí hay 5 metros. Mira la piedra esa, Ah, sí, se ve. está hondo ahí. Bueno, ustedes prácticamente no ven nada porque claramente está bastante oscuro. Y hay bastante mosquito aquí. Mosquito es lo que sobra aquí. Vamos para acá. Estos de... ¿Cómo Y están? estos son restos de animales. Sí. Sí. De un televisor. Esto se presta mucho para el tema de religiones afrocubanas. Hay un huequito donde la gente se tiran del murito aquel. Ahí, se bañan allí. Y la entrada está donde está esa botella. Sí, que es por ahí para abajo. Por ahí para abajo. Que ya todo se está sumergido. Sí. Por ahí es entonces por donde el buzo, seguro, Sí. entró a grabar lo de los Si te rieles y digo, los vagones. esto pasa por debajo de Gerona. Por la parte de Pueblo Nuevo, Wow. eso pasa por debajo de todo eso. Seguro deben ser kilómetros y kilómetros de pasadizos subterráneos ahora mismo sumergidos. Cuidado. Esa es la cosa. Este pantalón se hizo con ensuciar, así que... Familia. Ya vamos a buscar la luz al final del túnel. Bueno, díganme qué les pareció.
Yo tengo mi opinión particular sobre venir a bañarse en un lugar así como este. ¿Te meterías tú en una cueva así? Déjame saber en los comentarios. Uf, una experiencia única, ¿verdad? Miren cómo salí empapado de sudor. Suerte que me eché repelente antes de bajar, si no, los mosquitos me hubieran comido vivo y hasta las cucarachas se me hubieran posado arriba. Ustedes vieron las cucarachas volando de un lado a otro, los murciélagos. Qué locura. Yo no sé cómo es que la gente se puede bañar ahí. Armando está haciendo su video. Bueno, lo que él va a contar ahí es que hubo un americano que se perdió en esa cueva y nunca encontraron el cadáver. Eso es lo que él debe estar contando por allá. Ya saben ya. El huevo que nosotros vimos se comunica con esta parte. Ahí. O sea, el hueco que vimos Es esa ahí, que sale allí a donde es. En el 2099, no sé si te enteraste, el muchacho que, a ver, pues para que tengan... ¿Que murió aquí? No, que fue violado y el perpetrador lo tira, le tira par de piedras, lo cree muerto y esta misma mata de goma y el muchacho usó las raíces como escalera. Wow, esa historia es... Y subió No la sabía, la verdad. 2099. ¿Y qué edad tenía ese pobre muchacho? ¿Qué le pasó? Ese muchacho hoy por hoy debe tener casi la edad de nosotros. Wow. Era un muchachito, ahora en primaria, sexto grado por ahí. Pobrecito. Ustedes en otra historia... Aquí tenemos otra historia macabra. Familia, ahora empieza el verdadero esfuerzo, el ascenso. Vamos a subir a la cima de la montaña. Sí, ya. En el viaje pasado, mano, en marzo, yo traje una muchacha que no es cualquier persona, es una actriz, directora de cine, igual se dedica a hacer videos para YouTube. Y mira, cuando estábamos a mitad de la loma, dijo, ¿qué va? Yo no puedo más, yo no voy a subir. Hay que subirlo así. Y yo, Camila, ella se llama Camila. Y yo, Camila, dale, que tú sí puedes. No, yo no puedo. No. Y yo, Camila, vamos. No, yo me quedo aquí. Creo que era como en el balcón. Por aquí. Bueno, sí es lo mismo. Bueno, menos mal quedaron otras personas que venían con otra muchachita. Y gracias a la muchachita fue que Camila subió hasta allá arriba. Bueno, fue el momento ese que yo te pedí agua y todo. Ah, bueno. Familia. ¿Me puedes subir? ¿Está mucho? Miren la vista que tenemos aquí. Todavía no hemos subido ni la mitad. Y ya yo estoy sofocado y Armando está que no puede ni con su mamá. ¿Cuántos metros sobre el suelo? 326, 300... No, miren, 300, pero 300 arriba. ¿Sobre el suelo o sobre el nivel del mar? Armando. Yo creo que es sobre el suelo. Sobre el suelo. Vamos para arriba. Dicen que para bajar todos los santos ayudan, pero para subir solamente tus pies y lo acostumbrado que estés a hacer esto. Les confieso que esta subida me sacó el aire en 2 ocasiones porque aunque se ve fácil, no lo es. Hay una cosa vital de la que uno se da cuenta sobre la marcha y es la importancia de la suela de los zapatos. En muchas partes del ascenso un paso en falso pudiera ser el fin. Créeme que de verdad, para ver estas cosas hay que esforzarse de verdad. Miren la vista que hay aquí. Quiero que sepan que esto no es apto para cardíacos. Bueno, familia, llegamos a donde íbamos a llegar.
Esto que van a ver ahora es Nueva Gerona por completo. ¿Cuántas veces te has subido aquí, mi hermano? Ya con esta es la 50 veces que subo en mi vida. ¿Y desde aquí qué se ve? Bueno, o sea, este es Gerona y están sus repartos. Eso que se ve allá, el piquito que se ve allá, reparto industrial. Esta parte más para acá, micro 70, micro 2, donde está la cerámica, la antigua cerámica. Sí. El edificio grandón este que está aquí, Sí. que es el más grande que tiene la isla. A veces está amarilla, que es el redondel ese allí. El hospital, aquella cosa verde que se ve ahí, Sí. la edificación verde, el hospital, con al lado que tiene el cementerio. Todo esto es Pueblo Nuevo. Y allá se ve la iglesia, no sé si puedes enfocar bien allá, Sí. que es casco histórico, que se ven los techos rojos, Sí. casco histórico. Y de la calle, del estadio para allá, el reparto 26 de julio, Ya. más conocido como Francoy. Esas son las canteras de mármol. Que eso es lo que se explotaba con dinamita. Bueno, sí. Eso ahí, ¿no? Sí. No, todavía. Todavía se explota con dinamita. ¿No ven los cuadros de mármol que hay? Sí. Ya tenemos un nuevo destino. La isla tiene mucho que ofrecer todavía. Hoy caminamos por uno de sus barrios humildes, exploramos una cueva un tanto inexplorable y subimos a lo alto de una montaña para tener la mejor vista panorámica de toda Nueva Gerona, 300 metros sobre el suelo. Pero aún quiero regalarte algo más. Si este video te pareció interesante, déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares y en todas tus redes sociales, y si no lo has hecho aún, suscríbete para que apoyes el canal. Bueno, aquí estamos en el parque principal de la ciudad. Este parque se llama José Lacret. Y aquí estamos con nuestro anfitrión de acá de la isla, con Armando, que ya ustedes lo deben conocer de videos anteriores. Y si no conocen su canal, se llama Armando el Pinero. Él es uno de los pocos youtubers que hay aquí en la Isla de la Juventud. Este parque donde estamos ahora, que es también llamado Plaza de Armas, en los 60, pues el gobierno lo demolió en su totalidad, construyendo aquí una gran plaza llana, plana, llena de mármol, para hacer actos políticos, reuniones. Incluso le cambiaron el nombre, se llamó Guerrillero Heroico. Ya en los 90 pues se dieron cuenta del valor histórico y patrimonial de este lugar, y fue cuando se dieron la tarea de rescatarlo. Duró más o menos una década la reconstrucción de este parque. Todas las plantas que ven acá fueron trasplantadas. La glorieta que observan en el fondo fue construida como réplica de la glorieta que estaba antes. Bueno, ya ustedes conocen que esas son las grandes ideas de aquí, no solo de la isla, no, de Cuba entera. Que hay cosas que están funcionando, que se deshacen para intentar implementar otras cosas, y al final los sesudos se dan cuenta de que lo que hicieron no funcionó y hay que echar todo el casete para atrás. Vamos a adentrarnos en lo que es el Boulevard, la calle principal de acá. Visitar si hay en toda Cuba. Y miren, ahí tenemos una iglesia. Bueno, este es el Boulevard de la Isla de la Juventud, o Isla de Pinos, que es su verdadero nombre. Son 5 cuadras de boulevard en esta famosa calle por donde desde mucho antes de triunfar la revolución, desde mucho antes del 59, por aquí desfilaban los presidentes que venían a la isla. Por aquí también desfiló Fidel Castro. Pero entonces ustedes notarán que esta calle ya no es como una calle común y corriente, es una calle tipo boulevard. Y es que la Isla de la Juventud nunca tuvo un boulevard como otras provincias, otras ciudades de Cuba, y por tanto se dieron a la tarea de construir este boulevard para eso mismo, para que fuera un paseo turístico. O sea, ¿cuántos años lleva como boulevard ya esta calle? Este boulevard lleva cerca de unos 11 años. Bueno, creo que 11 años me parece que es un boulevard bastante joven. Sí. Y bastante corto si lo comparamos con otros que hay, como el de Cienfuegos, por ejemplo. Mucho más grande. Todo bien. Bueno, aquí saludando a
uno de los chicos que venía en el catamarán, uno de los que trabaja ahí. Y por aquí hay tiendas que venden ropa. ¿Esto es en moneda nacional? Sí, esto es moneda nacional. Bueno, sí, se ve que es en moneda nacional. Esto no puede ser en MLC. Los diseños. Ustedes saben que la ropa en moneda nacional tiene sus características y la ropa en dólares tiene otras características muy diferentes. Dime, campeón. Hay un cajero por allá. Efectivamente, 2 cajeros automáticos. Anda. Tienen fiesta ahí, Hay fiesta ahí en el restaurante. En el restaurante El Dragón. Hay canción de fuego, de hielo y fuego. Vamos a echarle un vistazo a la carta a ver qué tienen aquí, qué venden aquí. Bueno, este es un lugar bastante barato. ¿Y esto tiene clientela? Bueno, ahora mismo no, porque las ofertas gastronómicas de ahí carecen de calidad. Eso es un mal en los restaurantes estatales de acá de la isla, que la calidad es poca o ninguna y el servicio es muy malo. ¿Y hay muchos restaurantes privados por acá? Bueno, en la ciudad de Navarona deben haber por lo menos más de 5 restaurantes privados, incluso algunos que yo ni siquiera he visitado nunca. En el video anterior ustedes vieron que nosotros comimos en una pizzería una pizza y una malta. La malta costaba 220 pesos, la pizza parece que costaba 200 y pico igual, ¿no? 50, creo que era. No me pareció muy caro, ¿no? Si se compara con los precios en La Habana y en otras provincias también donde las pizzas pasan de los 400 pesos y hasta de los 700. Ojo, hay lugares donde las pizzas cuestan más de 700 pesos. Que la verdad que no se me ocurre qué trabajador cubano pudiera pagar esos precios. Pero bueno, así van las cosas por acá por Cuba. La economía personal de las personas tiene que actualizarse. La mayoría de la gente trabaja para el Estado. El Estado lo que paga es una miseria, lo que paga. 25 dólares y hasta menos, porque en la medida que el dólar sube, el poder adquisitivo de los salarios se va reduciendo. Y las personas son las responsables de actualizar su economía. El que quiera seguir trabajando para el Estado, bueno, su problema, que siga trabajando para el Estado. Una farmacia. A una farmacia. ¿Y este restaurante tiene clientela? Por el día, pero no era la afluencia de clientes que tenía antes, que se hacía cola, que siempre estaba lleno. Restaurante El Cochinito. Esto que están viendo aquí es una discoteca. Dice Armando que era bastante famosa, pero que ya no tiene el mismo nivel de El clientela. problema es que esta discoteca ya tiene competencia. Ya hay otras discotecas particulares que tienen el mismo nivel y hasta superior al que tenía antes de esta discoteca. Y aquí tenemos las típicas tiendas en MLC. ¿No es así? Efectivamente. Algo sacaron ahí con Del Cola, porque si no, esto estuviera vacío ahora mismo. ¿Cuántas tiendas en MLC hay por acá? Bueno, aquí en la ciudad de Navarona es donde más hay tiendas de MLC, hay alrededor de 4 tiendas de MLC. 4 tiendas en MLC. O más, porque no he llevado la cuenta exacta de cuántas tiendas hay, pero prácticamente todo está en MLC. Las tiendas de efectos electrodomésticos, las de aseo. Mira, de ropa no hay tiendas en MLC aquí. ¿Y en dónde la gente consigue la ropa entonces? Atrás de La Habana, por ejemplo, la gente viene en el barco con maletines llenos de ropas acá para vender. Sí, yo me di cuenta de eso hoy. La gente viene cargada de cosas. Cosas que aquí en la isla no hay, que aquí no se consiguen fácilmente y las personas tienen que traerlas de La Habana porque no hay de otra. Esta isla depende en gran manera de lo que la nación haga por ella, que a mi entender hace poco, porque aquí se ven problemas que en la nación igual están, pero no de la misma manera que aquí. ¿Qué es lo que falta aquí en la isla? Bueno, en la isla ahora mismo el gran problema es los alimentos. Muchos de los alimentos que son de la mesa del cubano no se cultivan aquí. O si se cultivan, o tienen mala calidad, o son pocos, entonces hay que traerlos. Y realmente el trayecto de una carga, o sea, de cualquier cosa, desde La Habana hasta acá, puede demorar mínimo una semana.
Estas son fechas de hechos históricos, ¿no? Sí, de hechos que pasaron acá en la isla. Lo que no dice el suceso. Ven, ahí tenemos teléfonos públicos. En La Habana quedan unos cuantos también. ¿Hay quien los usa? Sí, todavía que lo usa. Quien no tiene celular o no lo puede pagar, pues todavía llamo por aquí con tarjeta. La verdad que esta parte me parece que es la más bonita de todo el bulevar. Tiene aquí los puntos cardinales. Y estos son elementos que representan a la isla. Por ejemplo, el himno de la isla, que es una poesía, Flor de la Sahara, pero como todo, la flor de la Sahara ahí está sin pétalos, porque los pétalos se cayeron, eran de cemento y se destruyeron. La cotorra, que es el ave que identifica a la isla de Pinos. Y este parque que tenemos acá al frente está interesante. Este parque que están viendo aquí es el Parque 15 de Mayo, mejor conocido como el Parque de los Tarros. Así mismo, el Parque de los Tarros. ¿Por qué? Porque la gente viene aquí por la noche a encontrarse y como es un parque que está oscuro, bueno, ahora tiene un faro ahí. Y 2 faros más acá, al lado del tanque que fue construido en el año 1912. Déjenme acercar la cámara para que lo vean mejor. El tanque es lo único que queda del hotel Isla de Pinos, que estaba acá en este lugar. Interesante. Y se nota que las calles están vacías por aquí, ¿eh? Sí, porque a esta hora como que la gente empieza a retornar a sus casas, a sus hogares. Es viernes, la vida nocturna empieza a partir del viernes, lo que es viernes y sábado. La vida en la isla de por sí es tranquila, no es el mismo ajetreo de la ciudad de La Habana. La gente aquí vive como que la vida más calmada, más concentrada en su trabajo, en las cosas que hacen en el día a día. ¿Y cómo ha afectado aquí el éxodo de la gente? Bueno, todo se nota más vacío, como que no es el mismo bullicio de antes, no es el mismo espíritu de las personas. De hecho hay un desánimo a nivel general en las personas por producto a la escasez tan grande de cosas que hay, de los alimentos, de las cosas, de todo. De las colas, de los problemas con la salud pública. En fin, todo está deprimente, todo está así, en una deprimencia donde nada funciona del todo bien. Así como están las nubes allá arriba. Hablando de eso, miren lo que nos encontramos aquí. Una frase de nuestro apóstol. Hacer es la mejor manera de decir. Me decía Armando que este parque que se llama Camilo Cienfuegos, todo el mundo lo conoce por Parque de las Cotorras porque tiene allá 2 cotorras. Espero que hayan disfrutado esta corta caminata por el Boulevard de Nueva Gerona y que se hayan puesto al tanto de cómo van las cosas por acá, de la mano de Armando, el youtuber de aquí, de la Isla de la Juventud. Comienza a caer el sol. Vida nocturna en la Isla de la Juventud, enfocados a Nueva Gerona, a la capital. Porque es aquí en donde más se encuentra la vida nocturna de la ciudad. Claro que estoy acompañado hoy con nuestro anfitrión de acá, con Armando, que ya ustedes lo conocen de videos anteriores, que también tiene un canal, siempre se los recuerdo. Pasen por allá y echen un vistazo a su contenido y si les gusta suscríbanse. Vamos a comenzar nuestro video. Vamos a hacerlo desde el punto más céntrico de aquí de la ciudad. Parece que algo está pasando hoy por aquí. Bueno, se ve bastante movido esto hoy. También que es sábado. Ustedes saben que las personas donde quiera salen a la calle los sábados por la noche. Lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar donde comer. Así les voy a enseñar en qué sitios pudieran comer aquí. Sitios que sean bastante populares. Eso es lo que vamos a buscar. Miren, el huerto familiar. Te voy a mostrar 3 restaurantes populares en Nueva Gerona,
Para ubicarlos puedes utilizar Google Maps. El primero de ellos es el Galeón, que tiene una decoración muy llamativa que hace referencia a embarcaciones marítimas. Un lugar bastante tranquilo donde algunos platos se hacen al carbón, la comida a partir de 700 y un mapa del mundo donde todo está al revés menos Cuba. Interesante. La comida. Échenle un vistazo. El próximo restaurante queda en la siguiente cuadra. La Isla del Tesoro. Casi la misma temática. Y cualquiera pensaría que incluso están en competencia. Los precios son relativamente parecidos en todos los lugares. Platos entre 700 y 1000 pesos. Un lugar bastante acogedor, aunque a veces se llena. La comida, mírenla ustedes mismos. Y el tercer restaurante de nuestra lista, Villacholi, aunque un poco más alejado, es uno de los que destaca por estar en la planta alta. Me gustó ver que una parte de la cocina se encuentra a la vista. Lo malo, el reggaetón a la hora de comer. Mala práctica que se ha vuelto común en toda Cuba. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, leo sus comentarios. Les muestro la carta. Y ahora, valoren la comida. Ya vieron dónde comer, que los precios son más o menos similares a lo que se ve en todas las provincias. Ahora vamos a comenzar con los bares, a dónde va la gente por la noche. El primero lo tenemos aquí mismo ya. El Bar Eclipse, uno de los 3 más populares en medio de una ciudad que este sábado se nota bastante activa. En toda la calle suena música urbana y por cuestiones de derecho de autor tuve que quitarla. Usualmente Nueva Gerona es más tranquila, pero hoy es la Noche Pinera, que se hace una vez al mes. Ponen música para que la gente se entretenga, algunos grupos en vivo, y también sacan kioscos para vender comida. Pero veamos qué está pasando más adelante, que hay un tumulto de gente. Y el bulevar está cargado hoy y hay bastantes actividades. Aquí tenemos otra aquí al frente. Esto sí está lleno de gente. Vamos a esperar el numerito. No es la familia, ¿no? No son los alumnos tampoco, ¿no? Son fans. Van a ella. Ya salió. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y comienza la prueba consiste en para la carrera 4 discos que pesan aproximadamente 8 kilogramos cada uno, regresar, tomar 2 discos que pesan 15 kilogramos cada uno, ahí está también la inteligencia que use cada jugador y ya debe retornar con cualquiera de los discos. Que se cuenta desde que inicia hasta que... Bueno, pues aquí viene la gente a ver a las mujeres fisiculturistas cargando las pesas y corriendo de un lado al otro. Interesante. Sí. ¿Esto se hace todos los meses o cómo es la historia? Bueno, esto se dejó de hacer durante los años de la pandemia y ahora fue que se retomó. Y al parecer se está haciendo todos los fines de semana porque el fin de semana pasado se hizo también.
Este lugar por donde estamos caminando ahora, que ya se hizo la luz, es parte del malecón, donde viene la gente, o venía. ¿Cómo es la historia de aquí? Bueno, antes esto estaba descuidado, de hecho esto se construyó antes del 59, una obra muy bonita, se podían ver todos los barcos entrar por el río. Entonces se descuidó, se abandonó, la naturaleza empezó a llenar todo el muro de plantas. Entonces ahora recientemente se dieron la tarea de volver a rescatarlo, como las cosas de aquí de la isla, que las abandonan y después las vuelven a rescatar. Bueno, el malecón mide unos 4 kilómetros, tiene más recorrido hacia atrás, que ven que todo está oscuro, y les voy a comentar sobre esa oscuridad ahora, y tiene más recorrido hacia adelante, que es la parte donde entra el catamarán. Hacia atrás es donde va la gente que no puede pagar un 5x3. ¿No sabes lo que es un 5x3? Un alquiler para parejas. Así se le llama en Cuba, 5x3. 3 horas por $5, 5x3. La otra parte del malecón donde se supone que viene la gente es esta que está aquí. Está oscuro, está bastante oscuro. Ahora mismo tengo un flash puesto en el teléfono para poder grabar. Es este pedazo de malecón que está acá. Aquí es donde se supone que viene la gente. Y ese que viene por ahí es Armando. Pero esto está más pelado que una mazorca de maíz en tiempo de ciclón. Hermano, Oscuro. aquí no viene nadie. Esto se presta para todo menos para justamente pasarla bien o conversar. Más que el de allá. Sí, porque aquí es más fácil venir, es más céntrico, si pasa algo puedes gritar y algún custodio de alguna empresa te puede oír y no va a venir a ayudarte, pero sí va a llamar a la policía. Sí, porque aquí están los catamaranes y los barcos. Y otras empresas también. Este es el puerto, ¿no? Este es el puerto, pero los barcos de pequeño porte, como los barcos de pesca, los catamaranes. El puerto de carga sí es el que está lejos, a la salida del río. Llegó la hora de la verdad. Vamos a entrar a un bar de la isla para que vean cómo son por dentro y los precios. Que aquí son similares en todos, así que este video les servirá como referencia. Y ya les adelanto que el costo de un trago aquí no se parece en nada a lo que se ve en La Habana. Según nos comentaron, el bar J&Y es ahora mismo el más popular de la ciudad. Un lugar bastante pequeño, diría que aproximadamente de unos 10 metros cuadrados. Los tragos son bastante asequibles, comienzan en menos de $1, el más caro $1.50. El tercer bar al que les recomiendo ir se llama Bajo Cero. Sí, esto es un bar. Deben caminar hasta el fondo para entrar. Nosotros no lo hicimos porque estaba lleno y solamente había espacio en la barra. La verdad que Nueva Gerona tiene unos cuantos bares. No tenemos casi iluminación aquí, pero es que es de noche también y Nueva Gerona no es muy iluminada, que digamos. Ya vieron donde la gente se reúne los fines de semana, Boulevard. Van al malecón de vez en cuando y de cuando en vez, ¿no es así? Apretar, como dicen en Cuba, apretar. Bueno, van a pasarla bien al malecón. Si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, más aún si son de aquí, de la Isla de la Juventud. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse y pasen por el canal de Armando el Pinero. Y suscríbanse por allá también. Debes saber que tengo un objetivo. Quiero que veas toda Cuba. Ya he visitado varias provincias y puede que la tuya sea la próxima. ¿Y tú entrarías a una cueva de esa? No, negativo. Ahora estamos en la Isla de la Juventud. Hemos caminado las calles y visto cómo vive la gente. Lugares importantes, misteriosos, la vida nocturna. Y como en toda provincia también les voy a enseñar las playas. Bienvenidos a la playa de Arenas Negras, Playa Bibijagua. Uno de los lugares más desaprovechados de Cuba.
Los que conocieron el Hotel Bibijagua y hoy ven lo que queda de él pudieran sentir impotencia. Han cambiado muchas cosas, incluso estas paredes no eran así como las están viendo ahora. Lo que un día fue, no será, como dice la canción. El Hotel Bibijagua, que ya no es lo mismo que lo que fue. Miren, todo esto son habitaciones. La playa está justo enfrente, que ahora la vamos a ver. Como todas esas cosas que se quisieron cambiar en Cuba, a este sitio también se le quiso cambiar el nombre. Se le intentó llamar Playa de Arenas Negras, porque de hecho tiene las arenas negras, pero la gente siempre le siguió diciendo Playa Bibijagua. Y esto que están viendo aquí es parte del hotel, o lo que queda del hotel. Vamos camino a la playa, una playa que sí es única en Cuba y quizás única también en el mundo. Hay otras playas con arenas negras, pero ninguna como esta. La diferencia es que las otras tienen sus arenas producto de la erosión de roca volcánica. La diferencia de esta playa es que su arena es producto de la erosión del mármol. Miren para acá. Antes de continuar mostrándote la playa, te voy a decir cómo llegar de una manera económica. Y no es más que venir en un Riquimbili. Estas son las motos utilizadas para transportar personas. Precio aproximado $10 al tipo de cambio en moneda nacional. Te llevan, te esperan y te regresan. Y esto te parecerá interesante. Los pobladores de Bibijagua, para poder comprar los escasos productos que venden a través de la libreta de racionamiento, tienen que caminar 3 kilómetros hasta Chacón, otro barrio de Nueva Gerona. En este barrio prácticamente no hay nada. Para conseguir cualquier cosa hay que caminar varios kilómetros. Estar cerca de la playa se disfruta, pero lo que no se disfruta son los mosquitos. La verdad que es increíble ver una arena tan negra. Y déjenme decirles que aquí hay bastantes mosquitos. Hay bastantes mosquitos. Pero vean ustedes qué tan desaprovechado está esto. Una cosa que se pudiera explotar de una manera increíble. Que ya otros tuvieron la idea. Porque toda esta zona iba a ser hotelera. Pero cuando la revolución llegó, como dice la canción, mandó a parar. Y lo que iba a ser nunca fue. Y un ejemplo de eso es el hotel que tienen acá. Otro ejemplo de eso es este edificio que están viendo aquí, que anteriormente era un hotel, el Hotel Villa Morales. Ya lo que queda ahí fue nacionalizado, obviamente, y todo el mundo empezó a construir sus casas y bueno, en fin. Ya llevo caminando bastante ya, pero a mí me dijeron que la mejor parte no es esta aquí. Está todavía un poco más adelante. Me parece que he caminado demasiado. Está lloviendo finito, pero ya yo voy a mojarme. No importa que llueva. Yo vine aquí a experimentar esto, a meterme en el agua de la playa de Arenas Negras. Ya les digo que la playa es única y el agua bastante cristalina, aunque con mucho sargazo. Pero se encuentran puntos claros. El catamarán que ven a lo lejos son cosas del turismo. Otro de los encantos de este lugar me recordó la playa de las Estrellas, prohibida para los cubanos. Esta es Playa Bibijagua, un diamante que no se llegó a pulir, olvidado, como si se quisiera borrar la historia. Bueno, familia, ya me mojé, ya disfruté la playa. Ustedes vieron que el agua es bastante cristalina, mucho más de lo que es el agua en Playa Ancón,
mucho más de lo que es cuando fui allá a Cienfuegos, a Rancho Luna. El agua es mucho más cristalina. El único problema es que hay piojillos en el agua. Me parece que es un insecto, un bichito que se te pega a la piel y que te pica. Ese fue el único inconveniente que vi. Pero me parece fantástico este lugar. Principalmente por la exclusividad de las arenas negras. Un sitio que se pudiera explotar muchísimo más. Pero ustedes saben que no hay cabeza. Nada, familia, los quiero. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo. La aventura está por volverse caótica y arriesgada. Pero antes de llegar a un lugar prohibido para cubanos y a un misterioso lago que nació producto de la casualidad, ver cómo es un barrio marginal en esta parte tan alejada de Cuba. Este recorrido por motivos de seguridad lo vamos a hacer en un tripilingo, el medio de transporte más común acá en la isla, y del que más adelante verán parte del ingenio cubano. La Isla de la Juventud no está ajena a la crisis de combustible que afecta al país. Filas de motos y carros en una larga espera para poder comprar el poco combustible que les venden. Aún así, algunos dueños de triciclos optan por convertirlos de eléctricos a gasolina. La ventaja es que no necesitan estar 8 horas cargando la batería. Por tanto, muchos eligen hacer la inversión. Tener un triciclo de gasolina disminuye los tiempos de espera y aumenta la productividad. Esta es una palabra que no se acaba de comprender bien en Cuba, donde se invierte más en los hoteles que en la propia agricultura. El estado de las calles. No hace mucho en La Habana un conductor de una moto murió a causa de un bache. Están viendo las afueras del estadio de béisbol Cristóbal Labra. Durante la grabación de este video se me dijo que este era el barrio más marginal de Nueva Gerona, La Embajada. No es un barrio muy grande. Tiene lugares que sirven como albergue donde ubican a personas que están esperando una vivienda, algo que con el problema habitacional que tenemos en Cuba puede tardar incluso 20 años en llegar, aunque si se tocan las puertas adecuadas y se engrasa el mecanismo, pudiera ser mucho menos. Cuando se entra a un barrio como este a visitar a alguien, es porque ya usted sabe dónde vive ese alguien. Aquí nadie conoce a nadie y nadie sabe dónde vive nadie. Cosas de un vecindario donde la privacidad es muy importante. Según se dice, los que venían a vivir aquí a este barrio era porque en algún momento se irían de Cuba. Y que también todo lo malo de la sociedad venía a parar aquí. Tiene fama de barrio de guapos, que una pelea aquí puede significar una pelea con todo el barrio. Así son las casas por aquí, y más adelante veremos más. Hace algún tiempo la embajada era un lugar famoso por la venta de carne y de jamón. Ya eso no existe. En Cuba, donde la mayoría de las cosas se regulan, incluso la venta de carne de cerdo está más controlada, así que la gente se dedica a la crianza de animales más pequeños. Antes de 1959, la producción de carne de vaca y leche constituía la segunda actividad económica fundamental del país. La primera era la producción de azúcar. A día de hoy, ni res, ni azúcar y sal importada de España en las tiendas en MLC. El barrio tiene sus bodegas y carnicerías para comprar lo poco que venden en la libreta de racionamiento. Lo demás que haga falta, que es casi todo, hay que salirlo a buscar al centro de Nueva Gerona. Con la comida hay un férreo control, pero muchas de las otras cosas que son necesarias para el día a día de los cubanos que viven acá, vienen de otras provincias, principalmente de La Habana.
Así son las casas de la gente aquí. Ya no es como antes que la mampostería era un lujo. Aunque todavía un gran por ciento de la población no puede pagar la construcción de una vivienda, muchos se ven ayudados por sus familiares desde el exterior. No estamos en el medio de la nada, pero este no es el único lugar de Cuba donde todavía la gente vive en casas de madera. Algunos caminos llevaban a las lomas, pero la gente se va ampliando, se va cogiendo terreno y a día de hoy ya no te dejan pasar por ahí. En estas casas que tienen grandes terrenos, la gente suele sembrar árboles frutales. Se puede tener un terreno grande, pero si no hay dinero para construir, definitivamente la mejor solución es sembrar árboles. Otros sencillamente no hacen nada. Vencidos por la resignación de que estamos en Cuba y nada va a cambiar. Eso dicen. Nada es estable en Cuba, nada es seguro. Es raro encontrar un negocio en este barrio y cuando se encuentra es pequeño. Venta de mochilas. Si acaso una ganancia de $3 por cada una que venda. En general, en Nueva Gerona no hay ese auge de negocios que hay en La Habana, ni siquiera parecido a lo que se ve en los municipios cabecera de otras provincias. Estando tan cerca de las canteras de mármol, es lógico que se utilice su polvo para construir, además de todo el excedente. Las viviendas aquí cuestan entre $1.500 y $3.000. $1.500 una vivienda con una sola habitación. A partir de 2 habitaciones ya cuestan más de $2.000. En el centro de Nueva Gerona las viviendas tienen otros precios, siempre son más caras. La embajada no es el lugar donde se vive con mayor precariedad. Allá donde vamos también vive gente, en casas que sufrieron los efectos de la extracción del mármol. Debajo de este camino que vamos transitando hay basura. Este lugar era el basurero de Nueva Gerona. Por aquí caminaremos en un próximo video y aprovecharemos para adentrarnos en una cueva bajo la montaña y para ver Nueva Gerona desde lo más alto. El camino está bastante difícil y el sitio bien apartado. Déjenme saber si ustedes vivirían en un lugar como este, tan alejado y tan apartado. Bueno, sin decirte realmente, yo soy nuevo en esta plaza. Pero aquí te vas y le dicen los feos. Los feos. Lo feo. Pero los feos era, ¿no? Pero tiene su... Pero permanece que... Mi madre. Y aquí no hay nadie. Ese camino que está cerrado hoy era el que llevaba atrás a Labra. A la presa en Labra, a la casita en Martí también por entre la loma. Pero aquí, mira, por ejemplo, estas casas son más o menos, antes eran de madera que estaban ahí. Casi como 80 años. Y todo el mundo fue criando familia. Y sí, se fueron. Yo estoy ajeno, que yo estoy aquí por la nieta. Y como estoy de vacaciones me está cogiendo los míos. Me están chapeando.
Ay, ay, ay. Tierras hay por doquier, pero hoy estamos más lejos de la llamada soberanía alimentaria, en un país que importa casi toda la comida que comen sus ciudadanos. Este es el barrio La Embajada, y así vive la gente aquí. Algunos algún día alcanzarán una vida mejor, y otros seguirán viviendo en las mismas condiciones, como si el tiempo se hubiera detenido. Déjame saber en los comentarios lo que crees. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que apoyes el canal. Estoy en uno de los lugares menos visitados de Cuba. Este lugar se llama Cocodrilo y se encuentra en la Isla de la Juventud. Llegar a este lugar es bastante difícil. Aquí casi no vienen extranjeros y mucho menos cubanos. Solamente los que trabajan aquí o los que viven aquí. El hombre más feo de media. Este lugar es muy famoso por la pesca, por la naturaleza y por las salidas ilegales. El lugar donde me voy a quedar es ese que están viendo ahí, esa casita que están viendo aquí. Miren qué curioso. Una casita de madera. Vamos a ver cómo está eso por dentro. No espero comodidades, no espero lujos para nada. Ya ustedes saben cómo yo viajo y los lugares en los que me gusta quedarme, así que esto va a ser una experiencia bastante interesante. Y así son todas las casitas del pueblo, o la gran mayoría. Pero antes de mostrarte la habitación en la que me voy a estar quedando y hablarte sobre la casa, el precio y las condiciones que hay ahí, quiero contarte cómo llegué aquí. Casi al mediodía cerramos la puerta dejando atrás Nueva Gerona, su bulevar, sus barrios marginales y esos lugares misteriosos donde para meternos lo pensamos más de una vez. Ahora vamos a otra parte de la Isla de la Juventud. Vamos a un pueblo apartado, casi en uno de los extremos de Cuba. Un pueblo famoso por las salidas ilegales. Nos motiva la aventura, pero más aún conocer Cuba y ver cómo vive la gente en esos lugares tan apartados. Para llegar a nuestra guagua tuvimos que caminar media Nueva Gerona. El transporte se demoró en llegar y mientras tanto la parada se iba llenando. Prácticamente todo lo que necesitan en el sur de la isla hay que traerlo desde el norte. Por eso es que se ve a la gente tan cargada de cosas. Un detalle curioso es que en la guagua todo el mundo se conocía. Pero lo interesante viene ahora. Porque para entrar a esa parte de la Isla de la Juventud se necesita un permiso. Antes de continuar contándoles la historia de cómo llegué aquí, quiero decirles que lo primero que deben hacer al llegar es ponerse una enguatada. Algo que tenga mangas largas porque aquí los mosquitos se los van a comer vivos. Yo les decía que llegar aquí no es fácil. Por el camino hay un punto de control donde para pasarlo usted tiene que pedir un permiso de 48 a 72 horas antes de llegar ahí y ellos emiten un permiso. Aún así, al llegar revisan a todos los que van a cruzar ese punto de control. Revisan lo que traen en el bolso, revisan su permiso. Ya si son personas que trabajan en este poblado, si son personas que viven aquí, ya ellos están acostumbrados. Pero si son personas de La Habana como yo o de otras provincias, el control llega a ser más riguroso, incluso al punto de pasarte para una oficina y hacerte preguntas. Este es un lugar de donde hay muchas salidas ilegales y por eso es ese control. Además de la flora y la fauna que hay aquí, que a veces las personas salen de aquí con carne, salen de aquí con tortuguitas pequeñas y en fin, se controla bastante tanto la entrada como la salida. Bueno, si ya están listos, vamos a entrar a nuestra humilde morada. Nuestra bien humilde morada. Que aquí tenemos unas plantitas y una mesa para jugar dominó. Este es el metrocontador.
metro contado de la casa. Esto es muy sencillo, familia, bastante rústico, frente a la costa, frente al diente de perro, como se le dice. Un sillón, otro sillón. Miren estos paquetes de galletas. Estos paquetes de galletitas. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que esto me dure? Poco menos de $1. Pero así está la cosa por acá por Cuba. Aquí tenemos una habitación. Vamos a ver dónde está la luz. ¿Dónde está? Ah, mírala aquí. Aquí está. Aquí está. Esta habitación tiene dos camas cameras. Un ventilador por aquí, que supongo que funcione cuando se conecta la corriente, y otro ventilador por aquí. Todo muy rústico, muy sencillo, techo de fibrocemento. Esto por el día debe meter buen calor hacia acá abajo. Así que esos ventiladores por el día, aquí no hay quien duerma. Vamos a seguir explorando a ver qué más nos encontramos. Aquí tenemos la cocina y otra habitación. Este bombillo es el de la sala. Y este aquí, como debe ser, enciende la otra habitación. Miren, un ventilador y una cámara. Hay una cosa curiosa que les quiero decir respecto a este alquiler. Usted tiene que traer su ropa de cama, tiene que traer sus sábanas para taparse, tiene que traer sus toallas y casualmente no hay almohadas. Yo creo que esto va a ser bueno para la columna. Una ventanita para ver el amanecer, la salida del sol. Miren qué tenemos aquí. La parte trasera de la casa, un triciclo, otra casita de madera por allá. Me dijeron que había que mantener ventanas y puertas cerradas porque los mosquitos entran en manada. En manada. ¿Cómo se dice cuando los insectos entran en grupo? Creo que es manada, ¿no? Armando, echa para acá. ¡Hola! Armando vino de sorpresa para... Bienvenidos a Jacksonville, Cocodrilo. Sí, porque este lugar originalmente no se llamaba Cocodrilo, se llamaba Jacksonville. Lo que, como muchas cosas en el país, se le cambió el nombre. Como a la misma isla de Pinos que se le cambió el nombre. Armando, esta es tu habitación, mi hermano. La más espaciosa para ti. Miren, aquí tenemos la cocina. Echemos un vistazo a la cocina. Este es el cubo de la basura que tiene... Alguien tomó cerveza y dejó las latas. Un cepillo. Esto es de pollo. Bueno, en fin. Pollo. El fregadero, una hornilla eléctrica. Algunos vasos plásticos y cubiertos. Vamos a entrar al baño. El baño está bien rústico. Yo les estoy enseñando todo esto y me encantaría leer sus comentarios. Esa es la casita en la que nos vamos a quedar. Bastante barata. ¿Cuánto cuesta esto, Armando? 700 pesos por día. 700 pesos por día. La casita. Lo que usted tiene que traer, sus sábanas. Su toalla, su aseo. Su toalla, su aseo, su papel sanitario, su jabón para bañarse. Bueno, les acabo de enseñar la casita más humilde que yo he visto en mi vida. De corazón. Es la más humilde que yo he visto. Y me voy a quedar en ella. Déjenme saber ustedes qué es lo que piensan en los comentarios si se quedarían en una casita como esta. Van a ver el pueblo, van a ver los pocos atractivos turísticos que hay acá, en este lugar. Van a ver principalmente cómo es vivir en un lugar como este. Y por qué no, también vamos a hablar de esas salidas ilegales que se efectúan desde aquí. Llegamos a uno de los pueblos más apartados y misteriosos de Cuba. Estar aquí se siente como una victoria porque pensé que no nos iban a dejar entrar. Pero ¿qué sucede en este pequeño pueblito de origen inglés cuidado por un punto de control donde te solicitan información y deciden si te dan un permiso para entrar y para poder salir? Nosotros alquilamos una casa para permanecer aquí 2 noches y ver qué hay en este sitio tan apartado de la ciudad. ¿Qué hacen los jóvenes y adultos en su tiempo libre? ¿Qué lugares hay alrededor? ¿Cómo vive la gente?
Ha sido todo un reto permanecer aquí por 48 horas. Después de vivir la experiencia que voy a compartir con ustedes, me gustaría que me digan si se animarían a vivir aquí. Estamos a unos 88 kilómetros de Nueva Gerona, entre Caleta Grande y Caleta del Infierno. Pero vamos a llegar hasta la punta de la isla. Los habitantes de este pueblo viven de la pesca, la agricultura, la producción de carbón, y otros tantos trabajan fuera de aquí. Las casas de la gente muchas son de madera, techo de zinc, algunas un poco más modernas, y los que se resisten a irse tratan de mejorar sus condiciones de supervivencia aquí. El pueblo costero ofrece unos paisajes y una vista al mar espectaculares. Aunque el gobierno organiza recorridos a algún que otro punto específico, los lugareños son poco comunicativos, y no es para menos. Según las desactualizadas estadísticas, aquí viven unas 400 personas. No vi ni la mitad de esa cantidad de gente. La prensa independiente y los medios internacionales se hacen eco de una noticia. En solo 2 años han escapado hacia Estados Unidos más de 425.000 cubanos. Solo a Estados Unidos. Esto es un 4% de la población total. Para nadie es un secreto que los aeropuertos están llenos de gente listos para abandonar el país. La crisis migratoria amenaza con dejar a Cuba más vacía de lo que está. Son muchas las tradiciones que se han perdido. De este pueblo donde se celebraban los días festivos, el 24, 25 de diciembre, 1 de enero, donde no faltaba la carne, los dulces, la alegría, la música, no queda nada. Un dato curioso es que Modril, el hijo de William Atkins Jackson, fundador de este pueblo, vivió aquí hasta su muerte en 1985. Mucho de lo que es este pueblo se debe a los caimaneros que llegaban a estas costas. Jacksonville estuvo aislado de la geografía pinera por más de 50 años. Fueron las necesidades las que obligaron a sus pobladores a abrir senderos hasta llegar a la fe. Al igual que ayer, hoy también la mayoría de las cosas que hay aquí hay que buscarlas de Nueva Gerona y de los otros pueblos. Pero para saber mejor cómo son las condiciones de vida aquí, hay que vivir aquí. Vivir entre la gente y comer lo que ellos comen. Tomar su misma agua. Enfrentarse a sus mismas condiciones de vida. Para ello, alquilamos una casa como ya vieron en el video anterior. Hoy van a ver lo que es la experiencia de vivir en un lugar como este. Una casita de madera. Vamos a ver cómo está eso por dentro. La experiencia completa, sin tabúes. Vamos a ver si me puedo adaptar. 2 noches en Cocodrilo. Y como este es el pueblo de las salidas ilegales en lancha hacia México, va y nos ponemos de suerte y vemos una. Cuando llega la noche nos damos cuenta que la casa tiene un problema y un problema grave, un problema de seguridad. Y es que en la entrada de la casa, de lo que se dice seguridad, no tiene nada. Solamente un pestillo. Más nada, porque ni siquiera el de arriba. Esa es la única seguridad que tiene la entrada principal. Esa de ahí. O sea, que en la práctica uno aquí está expuesto a cualquier cosa. Estamos en un pueblo extraño donde no conocemos a nadie. Armando todavía conoce a la mujer que le alquiló la casa, pero de ahí para allá no conocemos a más nadie. Entonces, imagínense ustedes, con eso ahí cualquiera entra para aquí adentro. De la puerta trasera no sabría ni qué decir. Es esa que está ahí, que también lo único que tiene es un pestillo. Esta sí la veo un poco más compleja de derribar. Viendo lo que tenemos a nuestro alrededor, vamos a ver qué inventamos. Ustedes van a ver. Me pareció raro que una casa de renta no tuviera seguridad. No estamos en Canadá ni en los países nórdicos. Estamos en Cuba. Aumento de delincuencia, robos, asaltos, incluso problemas para entrar aquí. Hasta la seguridad nos llamó a una pequeña oficinita para preguntar sobre qué íbamos a hacer en este pueblo. Grabar videos y sacar fotos. ¿Qué más que eso? Todo muy raro. Vamos a hacer un sistema de alarma rústico. De cualquier manera, yo estoy acostumbrado a dormir mucho y a no dormir nada también. Esperemos que eso sea suficiente. No obstante, una de las cámaras se va a quedar funcionando como cámara de seguridad. Sí. Así que si no sobrevivimos, bueno,
esperen unos minutos más a ver qué pasará. Así está mi cuarto. 2 ventiladores, la cama sin almohada con el juego de sábanas que nosotros tuvimos que traer, y aquí tenemos compañía. No sé si lo ven bien. Mosquitos. Eso es lo que abunda aquí. Hace unos minutos incluso maté uno por aquí y aquí se quedó la mancha. Pero el baño también es un show. Miren lo que Armando sacó del baño cuando se estaba bañando. Se llama Macao. Macao se llama, mira cómo sale el Estos bicho. se llaman Macao. Y crecen junto con el caracol. O bueno, no, ese como es chiquitico, está dentro de ese caracolito, pero mientras va creciendo él sale del caracol y busca otro caracol más grande. Pero ese no es el único bicho que tenemos en la casa. También tenemos una araña en mi habitación, un cangrejo en la habitación de Armando. ¿O será que es Armando el que está en la habitación del cangrejo? Y además también tenemos una lagartija. ¿Te da miedo alguno de estos bichos? Déjame saber en los comentarios. Aquí Armando está abriendo nuestra puerta de seguridad, nuestro mecanismo de seguridad. Incluso en la cocina tenemos un machete para defendernos en caso de ataque. Tuvimos que salir a buscar agua porque nos quedamos sin agua. Y esta capucha es porque los mosquitos te levantan en peso y es por la noche. Yo ando con el repelente para echarme. Miren lo que tengo ahí. Un mosquito. Nos fuimos. Van a ver el pueblo fantasma. Aquí todo el mundo duerme temprano. 9 de la noche. Realmente después del noticiero ya todo el mundo está recogido. Con la calabacita, ¿no? Sí, es que no hay más nada que hacer. Aguanta los Aquí pomos. la gente pesca de día y ya, se recogen entonces, aunque también hay quienes pescan de noche. Y por la noche viene una que otra lancha, ¿no? Bueno, dicen que hace meses que no viene ninguna lancha, pero sí, cuando vienen y son tan atrevidas o son tan atrevidos los lancheros que se han parado justo en la costa frente al pueblo. Fíjense que la gente se lanza al mar y llegan rápido nadando a la lancha, se montan. Generalmente vienen a buscar a personas en específico, no es que todo el que quiera se puede ir. Y cuando ya tienen a las personas que van a viajar, pues a navegar. En 4 o 5 horas están en México. Por eso es que hay tanta seguridad para llegar a este pueblo, que pasas por el punto de control y te revisan, si eres de La Habana te interrogan, te hacen preguntas. No voy a decir que te interrogan, porque realmente no te interrogan, pero sí te hacen preguntas, ¿no? Y te advierten que si caes en algún caso de eso, de fuga del país, no puedes pisar más la isla de la juventud. Eso es un detalle interesante. Gente que ni siquiera ha podido irse Sí. en las lanchas y se ven inmersas en un proceso judicial. Un proceso legal, sí. Miren, hay 3 personas que vienen caminando por ahí. La gente aquí a veces uno les dice buenas noches y no responden. Eso es algo que a mí me ha asombrado. Sí, me dice Armando que aquí las personas no son de muchas palabras, más bien son de pocas palabras. Miren cómo está el pueblo por la noche. Completamente apagado, no hay nada que hacer. Todo el mundo se va a dormir temprano. Es un pueblo, prácticamente un pueblo fantasma, ¿sí? La gente es La gente es poco comunicativa. Sí. No están adaptados a un incremento del turismo, ni aunque lo hubiera, ellos no están adaptados a un incremento del turismo, están adaptados al aislamiento de 70 kilómetros, 90 kilómetros hasta la ciudad de Nueva Gerona. Y todas estas décadas de vida, pues lo que hacen es vivir aquí y pescar. Algunos pocos que trabajan y estudian fuera de acá. Generalmente casi todos viven, las familias enteras aquí. Tres de la mañana, no he podido dormir nada. Las picaduras de mosquitos me tienen loco. No es que los mosquitos me estén picando, que de hecho el cuarto está lleno de mosquitos.
Es que las picaduras que ya tengo me pican. El paquetico de galletas. Se fue el desayuno. Tengo compañía en el cuarto. Apareció la araña nuevamente. Difícil dormir en una situación como esta. Lo ideal sería tener un aire acondicionado, pero no todo el mundo tiene un aire acondicionado aquí. Por cada hueco entran mosquitos. Mi impresión era que yo mataba a uno y entraban dos más. Y el ventilador prácticamente no hacía nada. Armando logró conciliar el sueño. Mañana es un día importante, o mejor dicho, hoy es un día importante. Vamos a ir a un lugar que está bien escondido de la gente. Un lugar muy exclusivo para turistas. De hecho, no dejan pasar cubanos, ni siquiera acercarse demasiado. Veremos si podemos pasar. Aquí hay que dormir tapado de pie a cabeza, familia. Así es como se calienta el agua aquí. ¿Te vas a bañar ahora? Voy a echarme un poco de agua arriba así. La mosquitera. A ver si esto lo espanta un poco porque vaya. La noche fue bien larga, yo prácticamente no dormí nada con todos los mosquitos y la picazón y una locura. El baño se llenó de mosquitos. Ahora hay que echar un poco de repelente ahí para ver si se espantan y uno se puede bañar. El reloj no miente. Vamos a buscar aquí y van a ver que lo que dormí fueron, miren, dormí 2 horas y 23 minutos, milagrosamente. Déjenme saber si ustedes se han bañado alguna vez calentando el agua en el fogón. Si eres cubano, seguramente lo has hecho. Seguramente sabes lo que es bañarse con un jarrito de agua. Esto es algo que no es común en otros países. ¿Desde dónde tú me ves? Déjame saber en los comentarios. Esta es nuestra ducha. Y así se llena el cubo de agua. Y nos bañamos con una araña, un nido de algún bicho y con bastantes mosquitos, como pueden ver. Ayer de verdad eso fue una locura. Vamos a salir allá afuera para ver cómo se ve el panorama. Abramos nuestro único pestillo de seguridad. No hay más seguridad aquí. Miren. Bueno, bonito se ve el día. Eso sí, bonito se ve. Sienten los pájaros. Coño, qué clase de cangrejón. No sé si lo ven bien ahí. Ah, miren dónde vive. Tenemos un vecino, Don Cangrejo. Miren lo que tenemos aquí. Parece que era el antiguo dueño de la casa y fanático al Inter de Milán. Hay mosquitos, señores. Hay mosquitos. Este pueblo le vamos a cambiar el nombre por segunda vez. Si ya se le cambió de Jacksonville a Cocodrilo, ahora lo vamos a llamar Mosquito. Aquí ahora vengo con cosas para desayunar, para merendar, con agua fría, porque acá no tenemos nevera ni refrigerador, para entonces después poder hacer una excursión que es bastante lejos de aquí. Aquí lo que tenemos es un cangrejo de vecino, grandísimo. Anda por ahí metido. Ah, yo sé que se siente. Listo, Armando. Listo, a la aventura. Vamos a recorrer un poquito el pueblo para que la gente vea qué es lo que hay aquí. Ah, está bien, claro, claro que sí. ¿Cuántas horas pudiste dormir? No, yo sí descansé, aunque constantemente tenía que taparme porque los mosquitos estaban haciendo zafra conmigo. Y bueno, más los sonidos, yo soy de los que se despierta por cualquier sonido. Sí, eso es bueno. Estoy adaptado ya a los sonidos ambientales de los hospitales, de la casa, de los lugares donde he estado.
Le vamos enseñando una vista del pueblo en lo que vamos conversando y les contamos nuestra experiencia. Ya Armando le contó una parte. Yo les diré que ayer yo mataba un mosquito y salían dos. Mataba uno y salían dos. Yo no sé de dónde salían tantos mosquitos, la verdad. Ustedes pudieron ver el baño en la mañana, que hubo que echar incluso repelente para que se fueran un tanto los mosquitos. Y así todo, había un montón. Desde aquí se debe ver unos amaneceres espectaculares. ¿Se ven desde aquí, Armando? Sí, sí se ven. Lo que hay que levantarse temprano, ¿eh? Sí, aunque creo que lo que más bien se ve es la puesta del sol. Miren qué vista más bonita, familia. Y ahí hay un barquito por allá, una balsa. Sí, porque eso es una balsa, eso no es un barquito. Y una imagen de la Caridad. Bueno, yo les decía que esto es un pueblito de pescadores. Y aquí está nuestro transporte que nos va a mover hacia los lugares que vamos a visitar hoy. Y hay un pequeño parque de diversiones, miren para acá. Miren, un pequeño parque de diversiones. Aquí está nuestro transporte y nuestro perro que nos va a guiar. ¿Le tiene miedo a los mosquitos o me tiene miedo a mí? ¿Cómo está mi hermano? Según se ha visto en fotos y videos, en el extremo de la isla hay un lugar llamado Punta Francés donde no dejan entrar a los cubanos. Un lugar exclusivo para turistas. Vamos para allá a ver si nos podemos colar. El recorrido es largo, entre 20 y 25 kilómetros. El costo, $20. Casi el salario mensual de un médico. Sí, pero como siempre les digo, lo que está mal no son los precios, sino los salarios. Vamos por una carretera extremadamente accidentada. ¿Pero hay alguna carretera buena en Cuba? Bueno, por eso hay tantos accidentes. A poco más de la mitad del camino hay que recargar el tanque de combustible. Este es el sustento de este muchacho y de toda su familia en un pueblo donde casi nunca hay turistas. Bueno, llegamos a donde teníamos que llegar. Ahora tenemos que caminar todo eso hacia allá. Cerca de 3 kilómetros me dice Armando. Toda la carretera estaba pavimentada hasta acá, o si se le puede llamar pavimentada, porque eso es un proyecto que se hizo aquí cuando Batista, que se iba a hacer estilo una riviera y todo esto se iba a llenar de hoteles. Hubiera sido fantástico para la isla. Pero al final después se decidió, ya en el gobierno de Fidel, se decidió que no se iba a hacer. Y se invirtió en los cayos. Quiero decirles que aquí no viene nadie, solamente los guardabosques, la gente de flora y fauna y los transportistas que traen a muy poca gente hacia acá. Ya sé que se deben haber preocupado cuando vieron al muchacho de la moto con la camisa verde y el pantalón verde. Déjenme decirles que Cocodrilo es un pueblo pobre, donde las personas no tienen mucho acceso a ropa, cosas de ese tipo. Y en sitios como este, donde hay tanto mosquito, ese tipo de ropa es la que se usa para todo, para trabajar, para pescar, para moverse entre la maleza, en fin, porque aquí hay mucho mosquito, familia, y mucho sol también. El terreno está bastante complicado para los vehículos, por eso es que la moto se quedó ahí atrás. Aquí hemos hecho un viaje, como decimos nosotros en Cuba, a suerte y verdad, porque aquí, a donde nosotros vamos a ir, no dejan entrar a los cubanos. El problema es que esto es un parque nacional marino, entonces supuestamente para evitar su sobreexplotación, para evitar que la gente venga aquí y incendie el lugar con fogatas sin necesidad, pues entonces como que no permiten el paso de todas las personas acá. Pero bueno, todo el mundo no es igual, no entiendo por qué tiene que ser algo de que no permitan el paso, porque yo perfectamente pudiera pedir un permiso. Y ya ellos saben que si ocurre algo aquí, pues fue por culpa mía, que fue el que pidió permiso. Cuando estén caminando por aquí, por este camino tan arenoso, se van a encontrar la dificultad de que los pies se le van a hundir en la arena y caminar les va a ser muy difícil. Tienen que coger por uno de los bordes. Estas son las marcas de un camión o algo similar que ha hecho todo un sendero. Pues usted coge por aquí, que la arena está bastante sólida, y va a caminar más fácil. Hasta allá nosotros tenemos que caminar. Vamos a ver de qué forma llegamos ahí sin que los mosquitos nos devoren.
estamos llegando. Cuando nos acerquemos a esa caseta es nuestra prueba de fuego, a ver si nos dejan entrar como cubanos o no. Lo que se supone que nos encontremos en Punta Francés, el paraíso prohibido para los cubanos. Un área protegida. ¿Pero protegida de quién y para quién? Punta Francés en pleno apogeo. Área protegida para cubanos y pura diversión para extranjeros. Todo destruido. Nos dejaron pasar, quizá por una cosa, y es que todo esto se encuentra completamente destruido. Por aquí pasó un ciclón y acabó. Antes aquí venían embarcaciones de turistas, como les había dicho hace unos minutos, que venían a un restaurante flotante que hay por allá. El privilegio de los turistas que pueden abordar embarcaciones a motor y venir hasta acá, incluso entrar a lugares a donde nosotros los cubanos no podemos acceder, solo porque somos cubanos y hay leyes que nos impiden hacer determinadas cosas. Miren cómo quedó esto. Esto que van a ver es lo que queda del ranchón. La zona se ha vuelto de difícil acceso, pero allá vamos nosotros. Bueno, ahí están viendo. Supongo que aquí había mesas en este lugar. Allá también había más mesas. Y esto es lo que queda del ranchón. Miren eso. Miren eso. Nada, sencillamente nada. Claro, hay que recordar nuevamente que esto era para el disfrute de los extranjeros, no de los cubanos. Familia, esto es lo que queda de Punta Francés. Yo pensé venir a mojarme, pero la verdad que no lo voy a hacer. Les voy a mostrar otro lugar en Cocodrilo en donde se pueden bañar y está más bonito. El agua para tomar en Cocodrilo. Agua salobre. Ya veremos si podemos conseguir otra. En lo referente a la comida el tema es un tanto complejo. Por lo general se suele comer en casas de gente que son del pueblo, que se dedican a cocinar para visitantes, para turistas. Que turistas por decirle de alguna manera, ¿no? Porque realmente aquí no viene turismo. Pero comer en un patio ajeno a las 6 de la tarde, créanme que es imposible porque los mosquitos te levantan en peso. No solo te levantan en peso, más bien te asesinan. Los ventiladores son muy necesarios, incluso para secar la ropa. Por cierto, si pensaron que los únicos bichos que había aquí eran esos anteriores, no, también hay ranas. Intentemos buscar un agua diferente. Pues sí, agua salitre es lo que viene aquí por las tuberías. Dicen que se consigue agua de pozo, pero la verdad que no sé dónde. Vamos a tener que averiguar eso si queremos sobrevivir estos días sin morirnos del estómago. Ahora les voy a mostrar dónde se baña la gente del pueblo. Familia, ¿dónde ustedes consiguen el agua potable? Porque lo que pudimos conseguir es salitre esa. ¿Dónde se consigue? Ah, ya. Es buena, ese agua engorda. ¿Eh? Ese agua engorda. ¿Esta agua engorda? Sí. No jodas. ¿Ah? ¿Tú no me ves? Mira cómo tú estás, ¿no? ¿Qué chamaco ese? No, pero había un agua que parece como que más dulce. Casi siempre mal también el pozo es bueno. Ah, ya. Ya, vamos a hacerlo así. Esa es la primera agua. Yo me tomo esa agua como pan, como agua. Aquí en temporada de verano vienen unas cuantas personas más que ahora. En julio y agosto se puede ver más gente visitando este lugar donde vamos ahora. Hace unos minutos, antes de entrar por este lugar, por el que estoy caminando ahora mismo, estaba todo escoltado por una banda de mosquitos. Yo ando con el repelente en la mano y me pregunto, para que me respondan ustedes, ¿no? A alguien que esté un poco más iluminado que yo en estos temas, ¿qué función hace en la naturaleza los mosquitos? ¿Qué función es la de ellos en la naturaleza? Además de molestar.
Este lugar que están viendo aquí es un antiguo criadero de caguamas, donde se criaban desde que nacían hasta que crecían un poco y después se liberaban. Todo esto que están viendo aquí eran piscinas con techo. Aquí estaban las oficinas. Que casualmente parece que se están llevando las losas, el mármol. Todo esto estuvo funcionando hasta hace unos años atrás, yo diría que agosto del 2008. Esta es la entrada a una cueva por donde se baja hacia el mar. Este sitio era uno de los atractivos que tenía el pueblo de Cocodrilo y una de las fuentes de trabajo. Eso es muy importante. Desde que dejó de funcionar, toda la actividad se movió hacia los cayos, donde van los turistas. Ya ustedes saben. Se ha invertido mucho por allá y poco en otros lugares que se deberían considerar más. Miren para acá, la piscina natural de la gente de Cocodrilo. Sí, aquí se viene a bañar la gente y como vieron no hay mucha diversión en este pueblo. ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué hacen por las noches? Ya les comentaré en un segundo. Pero parece que hay malos hábitos que llegan hasta este extremo de Cuba, como el de botar las latas en el agua. El único entretenimiento que hay para la juventud en Cocodrilo es ver películas cuando llega la noche. Eso o venir aquí. Aunque el agua también tiene un inconveniente. Depende de la hora, claro está. Jacksonville, el actual Cocodrilo, es un paraíso. Un paraíso donde el pan de la libreta de racionamiento se atrasa hasta 2 días. Bueno, familia, este es el famoso lugar donde se baña la gente de aquí, de Cocodrilo. Anteriormente se llenaba cuando había más personas en este pueblo. Ya están empezando a llegar los mosquitos. Los muchachos venían con los equipos de música y con las bocinas y se paraban por allá, y le daban música a toda la playa. Pero Cocodrilo ya está prácticamente vacío. Es un lugar de donde la gente se está yendo, como de muchos otros lugares en Cuba, porque es que no hay futuro. Un joven no tiene futuro. Ya ustedes han visto, papi. Vivir en este pueblo durante 48 horas ha sido algo revelador. Es una realidad totalmente diferente a lo que se ve en La Habana. En 2 noches solo logré dormir 4 horas. Si difícil fue llegar, más difícil es salir de aquí. Las guaguas salen cada varios días y hay que estar bien temprano en la parada, con frío y más mosquitos. Tuve que terminar el video fuera del agua, porque es que los mosquitos me sacaron del agua. Aquí lamentablemente no hay futuro para un joven. Esto es un lugar donde realmente no hay mucho que ver y donde las condiciones de vida son bastante difíciles. Hay un consultorio médico, hay una pequeña iglesia que ya ni siquiera funciona y no sé qué futuro pueda tener aquí un joven, la verdad. Nada, familia, quería compartir con ustedes este video sobre cómo es vivir aquí por un día. Creo que han visto más que suficiente. Hay algunas casas mejores. Déjenme saber en los comentarios lo que piensan de lo que acaban de ver, de cómo es la vida aquí, si ustedes vivirían en estas condiciones o en una casita como la que les mostré. Si este video les gustó, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, más aún si son de aquí, de la Isla de la Juventud. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestro canal continúe creciendo y nuestros videos le lleguen a más personas. Los quiero. Y salimos de Cocodrilo hacia Nueva Gerona en el único autobús que opera pocas veces por semana. El viaje entero de pie, algo incómodo, pero nada que no se pueda soportar. Y llegando a Nueva Gerona nos montamos en un Riquimbili que nos llevó hasta la casa. Les prometí que la verían completa, así que aquí está. Familia, les quiero mostrar un lugar asombroso que a mí me ha maravillado y estoy seguro que a ustedes también lo va a hacer, porque sé que hay muchas personas que les gustan las cosas antiguas, las cosas vintage, porque les trae recuerdo, porque sienten afición, en fin.
Pueden haber muchos motivos. Quiero enseñarles uno de los apartamentos donde me he hospedado en mis viajes por Cuba, un lugar especial que ya deben haber visto seguramente en uno de mis videos anteriores. Aquí tenemos al anfitrión, que es quien nos va a estar mostrando la casa, porque lo cierto es que esto es asombroso. Miren, aquí tenemos a Jesús. Jesús nos va a estar mostrando su casa, que tiene varias habitaciones, y nos va a comentar un poco de por qué la casa está diseñada así, con ese estilo vintage. Jesús, ¿qué es lo que tenemos aquí? Enséñanos la casa. Un saludo a todos los seguidores. Buenos días. Quiero darle la bienvenida a mi espacio, que como bien decía Esparta, es un espacio vintage, es un espacio creado con objetos de época que pertenecieron a muchas personas y representan historias de vida, y esas historias de vida las van a encontrar aquí en mi casa. Bueno, primeramente quiero hacerle un poquitico de historia de este lugar. Mi madre, Marta, aquí está, fue la iniciadora de este negocio. Yo trabajaba en Cayo Largo del Sur, pero a raíz de su enfermedad decidí irme y continuar con su propuesta de trabajo, propuesta propia, que es como siempre se le ha llamado a este tipo de actividad, en la especialidad de alojamiento. Ahora, al construir este lugar, largas paredes, demasiado espacio, dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer entonces para poder lograr un estilo propio, atraer clientes, que sea un lugar bonito, que sea un lugar exclusivo, con pocos recursos? Y ahí viene la idea del vintage. El vintage es una tendencia, por supuesto a nivel mundial, pero que en Cuba, señores, en cada casa siempre hay un objeto vintage. Por la Unión Soviética, por los abuelos de los abuelos. Mira para acá, este reloj perteneció a la mamá de mi abuela. Lo heredó mi abuela, lo heredó mi mamá y luego lo heredé yo. Y formó parte de la decoración vintage. Esta pared que ustedes ven aquí fue mi primera pared, como amateur, por supuesto, en la decoración. Luego se fueron sumando personas, al ver cómo iba la idea, me fueron trayendo algunas cosas. Los basureros. Como todo uso que se respete, cada vez que veía un tocadisco, veía una serie de discos, en cualquier basurero, ahí iba yo directamente, por supuesto, después de un proceso de higiene bien riguroso, traía los objetos para acá, para mi casa. Otros fueron donaciones, como por ejemplo, este televisor, donde seguramente vieron el canal 6 y el canal 2, muchas personas, incluido yo, porque también tengo algo de vintage. Y aquí está en la sala de mi casa, cumpliendo función de mesa. Este radio, por ejemplo, la anécdota de este radio es muy graciosa, porque yo llego a donde estaba la señora y fue un evento realmente hermoso, porque ella no me lo quería dar. Entonces la señora alando por este lado del radio, yo alando por este otro, tratando de convencerla, hasta que finalmente la señora me lo regaló. Así que muchísimas gracias. Entonces quiero enseñarles también algunos pequeños espacios, como por ejemplo este que tengo aquí. Tengo algunos teléfonos también de época, no sé si se recuerdan, estos son unos teléfonos búlgaros que eran la sensación, por supuesto, porque se dedicaba de esta manera. Estas lámparas se usaron mucho en los 90, también a principios de los 2000. Y como pueden ver, tenemos tocadiscos, tenemos una serie de cosas, y esta pelota de fútbol rugby original que me regaló un amigo americano. Tratando también de dar un aspecto como de hostal, hotel, también casa residencial, para que las personas se sientan cómodas, decidí establecer las siguientes disposiciones. Por ejemplo, esta es mi mesa de trabajo, que viene siendo como la recepción, donde hago todas las reservaciones y me encargo de todo lo que es el booking del hostal. Esto es una sala de espera para algunas familias. Como es grande, unas utilizan esta, otras utilizan otra que está al fondo. Entonces vamos a ver una habitación prototipo. Como pueden ver, las habitaciones también están decoradas con estilo vintage. Todas tienen su refrigerador, su televisión, y es una mezcla de modernidad con este estilo que hace que los clientes se sientan a gusto, entre recuerdos, entre también algo de confort, porque trabajé en ese sentido. Todas tienen su climatización, agua fría y caliente. Ven para que vean el baño. Este es el pasillo interior del hostal, y acá tenemos otra habitación. Esta es una habitación
habitación un poquito más pequeña, por supuesto tiene otro precio, porque todas están dadas en la medida de las posibilidades de los clientes. Tenemos habitaciones económicas, habitaciones estándar y habitación superior, que fue la que acabamos de visitar. Para acá está el baño. Esta es otra pequeña sala de estar que tenemos. Aquí, la segunda parte del hostal, por ejemplo, cuando se ocupan estas dos habitaciones, se dividen las familias y si son separadas, vienen por caminos diferentes. Unas utilizan esta parte del hostal y las otras. Ahora, si se quieren juntar, si todos quieren hacer una gran familia, para mí no es ningún tipo de problema, pero siempre ganando en independencia cada familia. Aquí, por ejemplo, aquí servimos los desayunos y tenemos la terraza de la casa, también con entrada de vehículos. Bueno, familia, me dicen qué les ha parecido este lugar. Vamos a despedir a nuestro anfitrión, que tiene otras cosas que decirnos. Quiero darle las gracias a todos por permitirme enseñarles este lugar. Y bueno, espero que puedan visitarnos y tenerlos en algún momento por acá. Chao. ¿Cómo sería Cuba si las cosas se hicieran bien? Si las opiniones no se reprimieran. Si el emprendimiento no se restringiera, ¿viviríamos mejor? ¿Fuera más feliz la gente? Bienvenidos a la isla donde no hay turistas. La isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, porque se le cambió el nombre como a muchas cosas en nuestro país. Aquí vamos, sin prisa pero sin pausa, como dice esta muchacha. Hace tiempo en Cuba todo el turismo que circulaba era nacional. Hoy se vive del turismo que viene de países capitalistas. ¿Pero se puede vivir en un lugar donde casi no llegan turistas? Ya les cuento que el acceso a la isla se ha complicado por problemas de combustible. Del acceso para cubanos hablo. El de los extranjeros es muy pero muy bajo. Un lugar que tiene su encanto. Tiene potencial pero está muy desaprovechado. Allí vamos a llegar en unos minutos. Alegra ver los niños jugando. Todavía en la isla no se está viviendo el nivel de violencia que se vive en La Habana. Aún así es prudente no atravesar calles oscuras en la noche, solo por precaución. Sí hay robos en las casas, claro, pero la solución de poner cámaras y alarmas en las casas está muy lejos de ser una posibilidad. Hay a quien malamente el salario solo le alcanza para una semana. Así es el interior de Nueva Gerona, la capital de la isla. Caminando un poco se ve que hay casas buenas, pero casas muy pobres también. Diferentes maneras de manejarse. Por el salario cubano todo el mundo fuera pobre. No solo en lo económico, en muchos aspectos. Maneras de vivir bien hay pocas, de sobrevivir muchas. La gente vende la casa y se larga. Diferentes maneras de manejarse, pero la diferencia la hace la aptitud ante los problemas. Por el salario cubano todo el mundo fuera pobre en Cuba, y es cierto que lo somos, porque además sin un pasaporte de valor estamos presos aquí. Se puede decir que en la isla el 70% de las personas viven de un salario estatal, algunos de negocios privados y otros pocos intentando establecer una MIPYME, la nueva moda en Cuba. Para conseguir las cosas que hacen falta en el día a día hay que moverse un poco hacia el centro de la ciudad. Y si vives más lejos, como los que viven en Playa Bibijagua por ejemplo, la cosa se complica un poco más. Hasta para los mandados. Y el transporte barato no es, no para quien vive de un salario estatal.
tanto artículos de primera necesidad como ropa y zapatos y electrodomésticos, entre otras cosas más necesarias, en general vienen de La Habana. Y a La Habana llegan del exterior. Para moverse dentro de la ciudad lo más utilizado son los bicitaxis. Para ir un poco más lejos, los tripilingos. Y también hay quien usa su bicicleta para ahorrar dinero, que buena falta hace para perseguir la comida. Conseguir comida se hace difícil, no hay para escoger. En cuanto a las ofertas gastronómicas, no son tan variadas, no hay tantos restaurantes a donde ir. Eso sí, los precios en comparación con otras provincias están mucho más baratos. Algo que tiene Nueva Gerona es muchos árboles de mango, silvestres, y la gente se alimenta de ellos. Incluso hay quienes los cogen para vender en la calle. La vida pasa muy despacio aquí, porque en un lugar como la isla, ¿qué hay? ¿Qué tiene la gente? El estadio, ver televisor y andar por la calle. En unos minutos les mostraré algunos de esos lugares que están desaprovechados, que se pudiera hacer más con ellos. Incluso convertirse en una fuente de ingresos para la economía local. En Nueva Gerona también hay un problema grave que asoma a simple vista: la contaminación del río Las Casas. Cuando la población de Nueva Gerona creció un poco, a los sesudos se les ocurrió que las aguas albañales de las casas y los desperdicios de las industrias debían desembocar en el río. Ese mismo río que se ve desde el puente levadizo que antes se levantaba. Antes. Ya no, porque se rompió y no se arregló más. Un poco escondida también está la acumulación de desechos sólidos. Bueno, vamos a ver si con el petróleo de Venezuela o de México se resuelve esto. Eso quieren los habitantes de la isla. El proyecto de Batista antes de 1959 era convertir la isla en un lugar turístico y de recreo. Construir hoteles por todo el sur. Si se hubiera retomado la idea, creo que hoy la isla fuera otra. Un ejemplo de ese abandono es Playa Bibijagua con sus arenas negras. Y de los hoteles que había en el Boulevard de Nueva Gerona, bueno, ni sombra. Hay una cantera de mármol que veremos más adelante y también una mina de oro. Ya esto es historia para otro video. La producción de toronja desde que cayó el campo socialista también cayó en desgracia. Y la producción de pescado y mariscos para exportación. Tiene más posibilidades de comer langosta cubana un extranjero que los mismos cubanos. De todas estas ideas y proyectos abandonados, puede que incluso Cocodrilo se hubiese beneficiado mejorando la calidad de vida de sus pobladores. Imagínense ustedes que en una Cuba próspera la isla de Pinos fuera ese paraíso deseado, donde todos los cubanos vinieran acá a recrearse, a pasar sus vacaciones, a disfrutar lejos del estrés laboral. Solo imagínenselo. Al final todo se concentró en Los Cayos porque es más fácil mantener un cayo que mantener la isla de la juventud e invertir en la sociedad. ¿Qué pasa con el turismo que no levanta? Hay muy pocas ofertas. Lo que hay no funciona bien, no muy diferente a La Habana. Hasta el transporte, que bastante falla. No así el transporte privado, que siempre está disponible si usted le paga lo justo, o un poquito más. Crucemos uno de los barrios marginales de Nueva Gerona para llegar hasta las canteras de mármol. En las cercanías las casas están resquebrajadas por las explosiones. Todo del mármol se aprovecha. Sí. Toda esa tierra es la que viene a acabar aquí abajo en el
subsuelo, que es la que sirve para tú, ¿cómo se llama? Para tú sembrar y esas cosas. Padre, por ahí para allá hay unos textos. Deja de preguntar al carretonero si salgo por ahí. Si no salimos, mira, por favor, basura, por favor, con B. Por favor. Aquí no lo logran no sembrar, pero por favor, con B. Así que esto es un favor especial. Basura. Toma y emparme. ¿Qué es eso? Emparme. Y el camino para acceder a las canteras de mármol, a tener una vista un tanto privilegiada, ya lo están viendo ustedes aquí. Un camino bastante incómodo, aún así para el triciclo en el que vamos, que aquí se le dicen tripilingo O palmiche. o palmiche. Creo que no voy a poder. Tan difícil está el camino que incluso nos tuvimos que bajar y vamos a tener que seguir caminando todo eso porque es imposible que nuestro transporte vaya hasta allá. De aquí es de donde se extrae el mármol. Allá a lo lejos pueden ver a los trabajadores con las maquinarias. Y los bloques se enumeran según el destino que vayan a tener. Hace un tiempo atrás incluso se llegaban a hacer hasta 2 explosiones diarias. De ahí que hayan visto el estado de las casas. La manera rajada en la que se encuentran algunas todavía. Hay un lugar para quienes gustan del senderismo. En Nueva Gerona encontrarán una cueva enclavada en la ladera de la Sierra Las Casas, a una altitud de 153 metros sobre el nivel del mar. A pesar de ser pequeña, es considerada un sitio arqueológico de relevancia. En 1911 se encontraron restos humanos de 30 personas. Estas son presencias de estalactitas y de estalagmitas. Creo que estas son las estalactitas. No las estalactitas. El costo de venir aquí, 0. Es completamente gratis. Y al ser así, claramente no hay quien vigile. Por eso la cueva ha sufrido daños. Las pictografías se han visto afectadas porque la gente viene y escribe en las paredes. Quise mostrarles en este video un lugar de gran significación porque fue aquí donde el más grande de todos los cubanos pasó sus últimos días antes de ser desterrado. Y de una u otra manera todos los cubanos hemos sido marcados por el destierro, por el exilio propio o el ajeno. La finca de Labra fue el lugar donde llegó Martí, permaneciendo 65 días antes de ser enviado a España. El museo hoy está cerrado y no pudimos recibir un recorrido guiado. Quedará para otro video. Pero valió la pena hacer el viaje hasta acá. El amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, el rencor eterno a quien la ataca. No muy lejos de la finca está la presa donde han hecho un complejo gastronómico y recreativo. Para ir a la mayoría de los lugares en la Isla de la Juventud hay que ir en transporte, y a veces moverse en carro cuesta menos que en triciclo. Vamos camino a un lugar curioso donde dicen que un día no había nada y al otro apareció una laguna preciosa. En el camino se encuentra un lugar interesante, llamativo, el bosque de Goma. Vamos entrando ya, miren qué bonito.
La Fuente de la Juventud, así le dicen al lugar a donde vamos. No creo que haya mucha gente, así que vamos a tener el sitio para nosotros solos. El carro nos dejó en la entrada porque miren cómo está el camino. Por ahí no va a pasar. Ya estamos llegando, familia. El camino, como vieron, estaba bastante inundado y con marabú por las esquinas. Fue un tanto difícil de atravesar. Por suerte no era tan largo. Miren qué belleza, miren el color de las aguas. Bueno, todo esto que están viendo aquí, en un principio no existía, no había laguna. Pero había una mina de caolín, se extraía ese mineral que era utilizado para la cerámica y para otras cosas más. Se inició algo parecido como una fiebre de oro. Y de tanto escarbar, se dio con un lago subterráneo, las aguas emergieron y hoy por hoy tenemos aquí una laguna. Una laguna que se dice que sus aguas son curativas, se dice que son medicinales, pero a la vez tiene una alta concentración de diferentes minerales que la hacen inhabitable. Así que no se preocupen que aquí no les va a salir ningún cocodrilo. Y también por otra parte se dice que no se debe cruzar completamente porque en el centro hay una fuerza de succión. No pude resistir la tentación de entrar a esta agua que parece un espejo. Bastante transparente en la orilla, pero cuando das unos pasos ya está hondo. Recuerden que esto es un hueco hacia abajo y dicen que hay un tesoro en el fondo, una excavadora. La estrella del show es la arcilla blanca de caolín. Dicen que se recomienda para el acné, que nutre, que limpia, que desinfecta, que regenera, que estira lo arrugado, en fin. Por ahí leí en algún artículo que no se debe abusar de los baños en este lugar. Los pobladores de la zona vienen aquí mayormente los fines de semana. Díganme qué les pareció este lugar. Varios de los sitios que visitamos en este video los van a poder ver en videos ampliados, así que manténganse conectados al canal. Déjenme un like si este video les pareció interesante, compártanlo con sus amigos y familiares para que así nuestros videos lleguen a más personas y más aún si son de aquí, de la Isla de la Juventud. Muchos cubanos se ven imposibilitados de conocer su propio país por razones económicas. Vamos a visitar un lugar que ha dejado una huella en nuestra historia. Una historia que no está del todo contada. Una historia de la que en la escuela se omitieron algunas partes. Hoy les voy a mostrar uno de los lugares más famosos y macabros que hay en Cuba. A mí me da hasta escalofrío. A mí no me gusta entrar solo, yo no entro solo. Para llegar aquí nos hemos desplazado a unos 4 kilómetros de Nueva Gerona. Bienvenidos al Presidio Modelo. Este lugar, que comenzó su construcción alrededor de los años 20 del siglo pasado, tiene 42 años de historia como cárcel. Luego se destinaría a otro fin. Algunos pobladores de la zona vienen aquí a buscar para comer una fruta que se da silvestre. Contrario a lo que muchos piensan, aquí los presos no solo eran cubanos. De eso les contaré. Este sitio donde nos estamos dirigiendo era el edificio administrativo. Era en esta parte donde se encontraban los jefes del presidio y los demás oficiales. Como pueden ver, un lugar bastante interesante que luego del triunfo de la revolución se convirtió en palacio de pioneros y ahora claramente destruido y en desuso. Está bastante escalofriante esto, todo el abandono. Y seguramente que lo siguieron usando como baño público. No, aquí viene la gente por la noche a hacer sus cosas, a hacer eso y a todo. El Presidio Modelo. Miren ustedes cuántos edificios abandonados aquí, porque no es solamente este, es también otro que está enfrente.
y otro y otro. ¿Cuántos edificios son? Bueno, prisiones son 4 circulares, 2 rectangulares y bueno, un comedor central. Y este que es el edificio administrativo más las casitas que están alrededor de este edificio, que eran las de los antiguos oficiales, jefes del penal. Según cuentan las historias macabras de terror, aquí tenemos una filtración ahí arriba. Bueno, vamos a avanzar. Según cuentan las historias, aquí las torturas que se hacían a los presos eran muy variadas. Una de ellas consistía en hacer que se subieran ahí, en esa circular, y que las repararan. Imagínense ustedes cómo estaría el calor, el sol, aquello ardiente, a plena 12 del día y los presos reparando aquello. Lo hacían descalzos, en teoría, para que no se resbalaran y se cayeran, pero realmente era para que los pies se le quemaran y se cayeran. Y una de las celdas de aislamiento se encontraba ahí arriba. Todavía, 15 celdas de aislamiento. Bueno, nos dice Armando que habían 15 celdas de aislamiento ahí arriba. Imagínense ustedes lo alto que está eso, el sol dando ahí constantemente. Cuentan los medios oficiales que además los presos que se ponían en aislamiento ahí, los ponían desnudos, sin ropa. Las consignas de siempre. Siempre fieles al partido, a la revolución y Fidel. Estos edificios tienen un valor museable, de hecho son patrimonio nacional, y la utilidad que se le pudiera dar es que pudiera ser un gran museo temático donde se mostrara todas las aristas del presidio modelo, tanto las buenas como las malas, que lógicamente son muchas más las cosas malas de este lugar que las buenas. Cuentan que un buen día vino una brigada de corte y se llevó todas las rejas de las cárceles para antillana de acero, a fundir todo aquello. Este era el pabellón de buen comportamiento. Arriba lo dice, distinción por buen comportamiento. O sea, no todos los presos se portaban igual y a no todos se les daba los mismos privilegios. No, aquí venían los que en teoría se portaban bien. Vamos a echar un vistazo por allá adentro para imaginarnos cómo eran aquellos tiempos. Las escaleras están un poco peligrosas, están los escalones gastados. Y aquí medio que levantado. Bueno, ahí hay un lavadero. Según me dice Armando, aquí ponían a todos a dormir juntos. Aquí ya se ven algunas imágenes donde estaban las rejas. Claramente las arrancaron, todas. ¿Bien? Porque esto lo fueron modificando. Mira aquí como lo que construyeron fue una aula con una pizarra y todo. Ya. La verdad que la escalera se ve en pésimo estado. No me atrevería a subir. Incluso esta también, por el otro lado, está toda rajada, como si se fuera a caer ya. En estos edificios que están viendo aquí, que se les llamaban circulares, hay una historia que cuenta una de las torturas, y es que a uno de los presos se le negaba el agua. Y él lo que hacía al no tener agua era tomarse el agua que venía del inodoro. Cuando los guardias se dieron cuenta, incluso le quitaron el acceso a esa agua, hasta que claramente murió de sed. Lo curioso era que su padre también estaba preso y murió suplicándole a su padre por agua, porque tenía sed. Más adelante les voy a contar otras historias que se comentan por las personas que tienen cierta edad y que también aparecen en algunos libros. Miren, todo eso que ustedes están viendo aquí eran celdas. Fíjense que nuevamente le falta la reja. Es bastante grande, vamos a ver si vemos el número mayor que hay aquí. Miren, el número más grande que veo aquí es 93. Ese es el número más grande que se ve. Un total de 93 celdas en cada piso, 5 pisos, 93 por 5 son 465. 465 celdas. Por dos presos. Que serían 960. 960. Por 930. 930. 930 presos cabían aquí. Porque cada celda tenía una capacidad para 2 prisioneros. Dormían en literas y tenían su lavamanos dentro y su inodoro, su taza,
Sin embargo, se bañaban aquí, abajo, a la vista. Y ahí se ve que no había reja de ningún tipo, ni había privacidad de ningún tipo. Y los vigilaban desde ahí arriba, Sí. donde generalmente había un guardia armado, por supuesto, listo para disparar. Este sitio que están viendo ahora es llamado el Comedor de los 3000 Silencios. Lo que están viendo aquí son las mesas que iban acá y las sillas un poco más abajo. Y se le decía así de los 3000 Silencios porque tiene una capacidad para 3000 comensales o presos en este caso. Tenían que comer en absoluto silencio. Cuando se descubría que uno estaba hablando, se mandaba a levantar a todo el mundo que se fueran y dejaran la comida. Este lugar que está aquí claramente era otro punto de vigilancia. Aquí se ve todito. Y allá se ve el elevador, que en su momento fue el único elevador que hubo en toda la isla de Pinos, como se llamaba en aquel entonces, hasta que en el 78 se le cambió el nombre por Isla de la Juventud. Se suponía que el lugar iba a ser próspero. ¿Y esta por qué está enrejada, Armando? Porque esta tiene una significación histórica y es que aquí estuvieron Fidel y los asaltantes al cuartel Moncada, entre otros presos políticos más, porque había presos políticos que no eran justamente del ala de las ideas de Fidel Castro. Aún así se llevaron todas las rejas de las celdas y de las ventanas igual. Ustedes se deberían estar preguntando cómo se sube a esas torres bonitas que hay desde donde se controlaba todo por aquí. Ahí está la entrada. Ahí está la entrada. Yo realmente no recomiendo a nadie que entre, pero bueno. Armando no se atreve a entrar. Es por ese hueco que está de abajo que se ve a lo lejos. Como de 10 metros, sí. Bueno, yo quiero acercarme un poco para enseñarles a ustedes. Está recio, está. Cuidado. A mí que lo tapiaron. Mira como hay un túnel y todo por ahí para abajo. Mira, ve, no te caigas en ese hueco. No hay ningún hueco. Yo realmente no sé lo que hay por ahí para abajo, la verdad. Exploremos qué hay aquí. Aquí no hay nada abajo. La historia es para acá. Es un túnel subterráneo. Bueno, Armando me aconsejó no entrar. Sí, realmente no es bueno. Primero estamos nosotros dos nada más. Segunda, pues pueden haber animales muertos, puede haber basura, puede haber ratones con leptospira. Bueno, hasta un gracioso que también está ahí abajo que quiera asustarnos. La verdad que, bueno, ¿para qué vamos a arriesgarnos? Va ahí no pasa nada, pero va ahí sí, ustedes saben. Puede haber un derrumbe y uno no sabe. Sí, había una parte ahí que estaba un poco clarita, como que el piso de arriba estaba... Ya, así es como se sube a las torres, y la verdad que muchas de estas edificaciones, contrario a lo que yo pensé cuando entré al primer edificio, se encuentran en muy mal estado. Otro detalle interesante sobre esos túneles es que todos están sellados, excepto ese. Ese es el único que está en pie, por donde se puede avanzar un tanto. No está sellado por lo que es, porque ahí estuvo Fidel, como les dijo Armando. Desde estas caseticas se vigilaba a los presos y el campo que está allá. Desde una caseta hasta la otra hay alrededor de unos 50 metros, quizá un poco más. Y cada dos casetas bajitas como esta había una elevada como aquella. ¿Cómo se subía? Quizás poniendo una escalera, porque realmente no se ve ninguna otra forma. Bueno, como una de las tantas historias de acá del presidio Modelo, se cuenta una de las fugas de varios prisioneros, porque sí hubieron fugas de prisioneros, incluso hubo un prisionero que se fugó y nunca apareció. Estamos hablando del Chino Prendes, no se sabe qué fue de él, no se sabe si siguió vivo, no se sabe si lo mataron. Pero hay una fuga muy curiosa y es una avioneta vino desde Estados Unidos, de Cayo Hueso, y
hizo una pequeña escala en La Habana y de La Habana salió hasta aquí con la intención de aterrizar, la cual pudo aterrizar acá en estas áreas planas del presidio para llevarse a un prisionero. Lógicamente los guardias del presidio se dieron cuenta y al momento apresaron al piloto. También apresaron al prisionero que se estaba ya lanzando a correr, mandando a correr para la avioneta, que era, creo que, el cuñado del piloto de la avioneta. Estaba prohibido desde la época sobrevolar el presidio y, lógicamente, aterrizar en las áreas del penal. También hubieron muchas revueltas, muchas de ellas para exigir mejores condiciones, muchas de ellas para intentar fugarse también, para tomar el control del penal. Casi todas comenzaban en las circulares y lo primero que tomaban era el comedor. Imagínense ustedes en esta prisión el nivel de violencia que había, el nivel de extorsión. Habían prisioneros que les decían mandantes, eran prisioneros que controlaban a otros prisioneros. Y no eran solamente estos mandantes, incluso los médicos cometieron atrocidades, según se cuenta. Se cuenta que entrabas al hospital con una enfermedad X y los procedimientos que te hacían eran los que los médicos entendían. Que los mismos mandantes mataban prisioneros. Estuve leyendo que había uno que mataba alrededor de un prisionero por semana. Que otro de los métodos de tortura era la violación. Son muchas las historias contadas y las no contadas también. A sentir esa aura que se comenta. Esta es una cosa que deben experimentar ustedes mismos, de entrar a lugares así de este tipo. Hola. Buenas. Aquí hay muchas matas de mango y la verdad que se siente un olor extraño y es a los mangos en el suelo, a las mismas matas de mango. Aquí alguien estuvo recogiendo unos cuantos para comer. Según se cuenta, este sitio también sirvió como campo de concentración. Durante la Segunda Guerra Mundial, Cuba se había declarado contra el fascismo y aquí estuvieron presos alemanes, japoneses e italianos. Muchos de los japoneses vivían en Cuba. Eran personas tranquilas que un buen día los recogieron y los trajeron para acá. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado de este video. Yo creo que es el más macabro que tenemos en el canal. También tenemos el del Teatro Sauto, que cuenta ciertas historias de terror y de fantasmas, pero este está basado en hechos reales, en cosas que sucedieron. Hay muchas cosas que no se han escrito en los libros, que solo conocen los sobrevivientes de este presidio. Una historia más de Cuba, de esa Cuba cambiante, que cada día cambia más. Bueno, nada, esperamos que hayan disfrutado de este video, aquí en compañía de nuestro anfitrión de la isla, de Armando El Pinero. Un placer compartir con ustedes, los suscriptores de Spartan Vlog. Lo admiro mucho, él lo sabe. Bueno, si así lo fue, dejen un like, compartan este video para que le llegue a más personas. Quizás conozcan a alguien que estuvo aquí y pueda compartir alguna historia en los comentarios. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestra familia continúe creciendo. Recuerden pasar también por el canal de Armando. Nada, familia, los quiero. La Isla de la Juventud no solo guarda los ecos de los reclusos en el presidio Modelo. Reclusos de antes de la revolución y también de después de ella. Realidades omitidas en los nuevos libros de historia y que tampoco han querido enseñarnos. Pero el recuerdo siempre queda en la memoria de quienes estuvieron presos en ese lugar. Y de sus familiares. La isla también guarda restos de una historia extranjera, enterrada en esta tierra, lejos de su casa. Un sueño de Fidel convertido en realidad. ¿Qué tan ciertas serán esas palabras? Supongo que depende del punto de vista con el que se mire, o de quien lo mire. A lo largo de todo este recorrido hemos visto la realidad del lugar de Cuba que iba a ser próspero. Y no próspero como debía haber sido todo el país.
Un lugar especial, con las características para hacerlo, donde en su momento la comida no faltaba y daba gusto vivir aquí. Daba gusto soñar aquí, y así lo hacían muchas personas. La ciudad parece olvidar estos restos del pasado, pero a pocos kilómetros se esconde otro lugar cargado de historia. Aquí, entre la maleza y el silencio, descansan los restos de marinos y ciudadanos norteamericanos, cuando Cuba era un país donde la gente venía a vivir. Armando, cuéntanos un poco de este lugar. Este es el cementerio americano de Columbia, fundado en 1907. Anterior a este cementerio se funda el poblado de Columbia, un poblado con casas al estilo norteamericano, casas de madera con ventanas de cristales, incluso hasta chimeneas. El poblado se fundó con la pretensión de que los nuevos colonos norteamericanos que vinieron a esta isla porque invirtieron dinero en tierras y propiedades, pues se asentaran aquí. Y también para que este lugar fuera su camposanto para enterrar a sus muertos. Desgraciadamente el poblado de Columbia fue destruido años después por un huracán. Y este lugar queda como patrimonio material de ellos y su paso por acá, por esta isla de Pinos, Isla de la Juventud. ¿Y qué hay de cierto en eso que dicen que aquí enterraban a las personas con sus joyas? Bueno, realmente era una costumbre de la época enterrar a las personas, por ejemplo a los varones, con relojes de bolsillo y a las mujeres con collares y prendas propias de la época, joyas. Pero realmente no podemos comprobar si eso es verdad o no, como tampoco tenemos forma de saber si en algún momento alguien intentó desenterrar los restos óseos de las personas aquí que están ya descansando en su morada eterna, como para extraerle objetos de valor. Eso es como un rumor. La verdad que a mí no me extraña nada, pero bueno, no creo que aquí pase lo mismo que sucede en La Habana, aunque allá, bueno, nadie enterraría a nadie con joyas. ¿Cuántas personas fueron enterradas aquí aproximadamente? Aquí yacen los restos mortales de más de 300 colonos norteamericanos que se asentaron acá en la isla de Pinos desde 1900, cuando empezaron a venir, hasta prácticamente el 59, que fue que empezaron a retirarse casi todos, distribuidos en 135 lotes con capacidad para 6 u 8 enterramientos. Este fue el primer entierro que se produjo acá en este lugar, de Freeman Cooper, en 1907. Curiosamente, su hijo, también Freeman Cooper, o sea, Freeman Cooper Jr., administró este lugar hasta 1976, que luego entonces regresó a su país. Y el último enterramiento que se dio en este lugar fue el de Stephania Quinic en 1981. Hay bibliografías que dicen que Cooper no era norteamericano, sino más bien alemán, nacionalizado, o sea, con la ciudadanía norteamericana. Lo cierto es que Stephania Quinic sí era alemana con la ciudadanía norteamericana. Estuve viendo que el cementerio tiene forma de triángulo. Sí, efectivamente, este lugar tiene forma de triángulo porque varios de los norteamericanos aquí enterrados eran masones. Y cuando se diseñó, pues se diseñó así porque en la masonería el triángulo es señal de equidad, de igualdad. Lo que a simple vista se ve también es la falta de mantenimiento que tiene este lugar. Mira todo esto. Sí, efectivamente, aquí no se ha hecho prácticamente nada para restaurarlo, para darle el valor histórico que merece. Y eso que este lugar fue declarado el 13 de marzo del 2019 como monumento nacional. La isla ostenta varios sitios que son monumentos nacionales, pero aquí no se ha hecho casi nada. Incluso yo digo que este lugar ha sido fruto hasta de vandalismo, porque mira, esta lápida, eso es imposible que el viento la tumbe. Eso tiene que haber sido derribado por personas que quizás vinieron aquí y por hacer daño sencillamente pues las derriban. Incluso mira, estamos dentro de lo que es el área de los masones, de los norteamericanos masones, y esa lápida, eso es imposible que el viento la derribe. Eso fue que le dieron patadas para derribarla. Quizás los mismos que vienen acá, que los trae el gobierno para que chapeen este lugar, quizás personas que vienen y por diversión, la diversión más oscura que puede existir, pues hacen esto, porque esto es vandalismo. Nada, la cerca perimetral nunca ha sido restaurada como era antes.
Yo recuerdo que una vez hice un video y a la semana lo que hicieron fue pintar con cal lo que queda de la cerca perimetral. Entonces, es triste, pero es una memoria que con el tiempo se va a perder, que es el paso de los norteamericanos por acá, por la Isla de Pinos, actual Isla de la Juventud, en el año 1978. Uno de los nuevos lujos en Cuba, aunque ustedes no lo crean, es descansar en paz. La isla fue durante mucho tiempo un destino de sueños y esperanzas, de marinos, de colonos, de esclavos prófugos, todos con la esperanza de encontrar la libertad, la riqueza y una vida tranquila lejos de sus tierras. Yo no sabría decir lo que se siente llegar al lugar que uno dejó atrás y encontrarse que no queda nada. Pero al igual que muchos de ustedes de que también pasaré por eso, no me quedan dudas. Espero que hayan disfrutado este largo video de la Isla de Pinos, que en 1978 pasó a convertirse en Isla de la Juventud. Voy cumpliendo las promesas que les hice y este es el tercer video completo de los lugares que he visitado. Puede que el siguiente video que veas en este canal sea el último de Cuba. Una vez más, te agradezco por haberme acompañado en esta aventura. Recuerda dejar tu like, compartir con tus amigos y familiares y suscribirte para que apoyes el canal.